¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si eres un monje súper poderoso que vive con un montón de waifus pechugonas, que pues también son monjas? Y pues para hacer bien tu chamba, o sea, exorcizar a los fantasmas superpoderosos, se te tiene que parar el titán para liberar tu verdadero poder. Y por suerte tus amigas te ayudarán mostrándote su pechonalidad cada que sea necesario. Makubin, ¿qué mierda es esto? Pues más o menos es de eso de lo que se trata el anime de Amanai de Yo. El anime comienza con nuestro protagonista llamado Satonaka Ikou, el cual estaba en un templo haciendo sus sutras. O sea, oraciones para enviar a los fantasmas al cielo. Sin embargo, vemos que no se le daba nada bien, ya que no podía ver a los fantasmas que se despertaban por culpa de sus sutras de tercera. Y por eso las chicas que lo acompañaban en ese momento, que por cierto se llaman Chitose y Yuko, intervinieron en el exorcismo. Lamentablemente, pelear con los fantasmas era demasiado para esas dos, así que Yuko aplicó el arma secreta, la cual era calatear a Chitose, ya que así se lideraba el poder de Ikou, o sea, con un poquito de incentivos. Con esto logró derrotar fácilmente a los fantasmas, pero la sacerdotisa principal del templo y abuela del prota le dio un palazo, ya que solamente podía liberar su poder cuando se excitaba, lo que lo hacía más un pervertido que un monje. Nuestro prota claramente no quería ser monje, pero sus padres lo dejaron ahí para deshacerse de él. Entonces no tenía de otra más que darlo todo para terminar su entrenamiento, o de lo contrario estaría encerrado ahí para siempre junto a su abuela y las demás chicas del templo. Por otro lado, nos presentan que no solamente se tratan de dos chicas quienes ya habíamos visto, sino que eran muchas más, quienes justo en ese momento se estaban bañando. En ese grupito, Yuko era la más liberal de todas, ya que apenas había visto la delantera de Chitose, empezó a manosearla para divertirse, pero justo Ikou entró para avisarles que la cena estaba lista. Por ende, se ganó un puñete por entrar en el peor momento posible. Para colmo, lo contaron como si lo hubieran hecho a propósito, así que todas las chicas lo trataron como un pervertido sin remedio. Este les dijo que si bien cometía errores y su poder se liberaba con el poder de las lolas, hacía lo mejor posible para controlarse, pero digamos que no era suficiente para las chicas. Entonces Chitose se enojó y empezó a regañarlo por ser un pervertido e inútil. Ikou obviamente se defendió, ya que lo del baño fue un accidente, y lo del exorcismo ni siquiera lo hizo él. Fueron ellas mismas quienes la habían dejado con la pechonalidad al aire. Sin embargo, esto solamente era necesario ya que sus oraciones no servían. Ikou trató de justificarse diciendo que era porque solamente llevaba 6 meses en el templo, pero ni así logró que Chitose lo tomó en consideración, así que la abuela tuvo que intervenir para decirles que se calmen. También les avisó que al día siguiente el prota tendría que encargarse del exorcismo de las muñecas del pueblo, cosas que eran problemas casi garantizados, pero la abuela tenía que salir. Así que era su momento de demostrar que no era un inútil. A la hora de la hora, todos los niños del pueblo llevaron sus muñecas que estaban ya para botar, y la razón de que tengan que quemarlas mientras las exorcizaban era porque guardaban demasiados sentimientos. Entonces era fácil que los fantasmas lo posean. Tal y como decían, una de las muñecas más caras se había revelado y trató de hacer de las suyas, ya que no podía permitir que la purguen junto con muñecas del montón. Obviamente, nuestros protas trataron de detenerla, sin embargo, era tan fuerte que con la justa sí podían defenderse de esta muñeca. Así que Chitose se sintió mal de que esta muñeca presuntuosa esté utilizando los peluches llenos de amor para sus propios planes. Por ende, se calateó ella misma para liberar el poder de Ikou. Efectivamente, con esta táctica, nuestro prota liberó todo su verdadero poder, el cual lo hacía ver más parecido a Gyomei de Kimetsu que al pajín que era en realidad. Gracias a esto, Ikou exorcizó a la muñeca muy fácilmente, por lo que luego de hacer su chamba se lanzó sobre Chitose, pero esta lo pateó en las bolas para devolverlo a la normalidad. Y con esta normalidad me refiero a discutir por cosas sin sentido como de costumbre. Aunque mientras tanto, su compañera llamada Sakura fue con la abuela para indagar quién dejó esa muñeca poseída. Sin embargo, la abuela no le dio mayor importancia, ya que como monjas eso era algo que pasaba tantas veces que ya ni siquiera tenía sentido preocuparse. Días después, las vacaciones de verano estaban en su pic, o sea que todo el mundo estaba en la playa pero Ikou no, ya que este tenía que limpiar junto a Chitose y básicamente no le quedaba tiempo libre. Uno de estos trabajos era darle el culto a los abuelitos. Sin embargo, Ikou no era el más emocionado por esto, entonces tenía muchas dudas respecto a lo que decía. Ya saben, lo típico de la vida eterna y que existe el cielo, por lo que cuando le preguntaron si es que podía asegurar que existía el cielo, este le respondió que lo averiguarían cuando estén muertos. Claramente, esa no era una gran respuesta para ellos, así que Chitose tuvo que intervenir para salvar el día, cosa que calmó un poquito a los viejitos, pero en realidad no lo habían hecho sus padres.
palabras, sino su personalidad, lo cual puso muy celosa a las abuelitas, así que declararon a Ikou como el favorito de estas. Con eso tenían contentos a todo el culto, así que luego se fueron juntos a hacer las compras, y aquí Ikou empezó a preguntarse por qué nadie más hacía trabajo del templo. Chitose le explicó que las demás estaban en la escuela, cosa que estos dos también hacían, pero la diferencia era que las otras dos waifus tenían clubes a los que asistir, así que se liberaban del trabajo extra. Nuestro prota creyó que era la forma perfecta de escapar del templo por unas horas, pero Chitose se molestó al escucharlo decir esto. Sin embargo, medio que sí era así, ya que mientras que ellos dos chambeaban, las demás se encontraban de lo más chill cocinando, jugando y en el caso de Yuko hasta comiendo, por lo que era más divertido que estar limpiando como Chitose o siendo esclavo de las ceñitas como Ikou, el cual por cierto se pasó toda la tarde ayudando a hacer compras en el pueblo, ya que como era el favorito de las abuelas, solamente le pedían ayuda a este. En la noche, Chitose pilló a Sakura enviando mensajes por internet que claramente eran hate puro y duro, pero pues esta los disfrazó de mensajes a un francés que conocía, por lo que la inocente Chitose se la comió entera y creyó que era un pasatiempo inocente. En eso se fue a conversar sobre ello con Fuko y su otra compañera Haruka. Esta última le dijo que era bueno tener pasatiempos y también le dijo a Chitose que esta solía ser muy aburrida en ese sentido, así que le recomendó hacer algo para divertirse. Justo esa madrugada, Ikou trató de escaparse, así que Chitose se puso en su camino, aunque al escuchar que el prota solamente quería hacer recuerdos del verano, decidió ir con él en vez de detenerlo. Esto sorprendió mucho a Ikou, pero simplemente aprovechó el baje y se lo llevó a una sala de karaoke. Lo primero que la waifu pensó fue que le estaba llevando ahí para hacer cochinadas. Sin embargo, nada que ver, ya que simplemente quería cantar, y a Chitose se le hacía bastante raro, ya que en el pueblo del que ella venía no era nada común ir a un karaoke. Justo por eso no conocía muchas canciones, pero Ikou la hizo cantar lo que sea, volviéndose el alma de la fiesta. Gracias a esto, Chitose pudo divertirse bastante, entonces continuaron con la aventura yendo a un local de juegos. Por la hora, era normal pensar que no habría nada abierto, pero para la sorpresa de ambos sí que había uno atendiendo, así que entraron y se tomaron una foto. Sin embargo, estaban tan juntos que Chitose no soportó y la foto terminó siendo de ella metiéndole un pepazo, pero pues igual se veía como recuerdo, por lo tanto decidieron regresar. Sin embargo, algunos pandilleros del lugar trataron de quedarse con Chitose para cosas nada buenas, cosa que Ikou no pensaba permitir, así que le dijo que se calmaran ya que ellos ya se iban. Esto no le gustó nadita a la banda que estaba en el lugar, por lo que estos fueron tras ellos, aunque no por enfermos, sino porque en realidad eran almas errantes. Debido a esto, Chitose sacó su palo y empezó a hacer un culto en ese lugar, ya que estas almas no tenían que atormentar a los indefensos, más bien tenían que descansar en paz de una vez por todas, cosa que fue posible gracias a que Chitose le mostró al Nirvana. Nuestro prota también trató de alcanzarlo, pero él estaba más atado a la tierra que un roble, así que simplemente regresó con Chitose al templo, ya que ahora tenían un recuerdo con un montón de almas agradecidas, las cuales se mamaron al borrar el rostro de Ikou de la foto, pero pues al menos para Chitose seguía siendo un gran recuerdo. La abuela, por su parte, estaba contenta de que Ikou regresara, ya que tenía toda la pinta de que se había escapado para siempre, y ver que volvió fue una clara muestra de que estaba madurando. Aunque solamente era bait, ya que apenas lo tuvo cerca, le metió un pepazo por escapar del templo. Al otro día, nuestro protagonista pasó por la clase de natación mientras que recogía la pelota, por lo que vio a las chicas en sus trajes de baño y se le salió la sangre por la nariz. En eso, un compañero llamado Yanagi lo vio y admiró el paisaje por él. Pero a causa de que se distrajo conversando, las chicas se dieron cuenta de que Ikou estaba observándolas, por lo que se ganó la real paliza. Apenas terminó la clase, todas regresaron enojadas con Ikou por ser un pervertido, pero al cambiarse se dieron cuenta de que les faltaba la ropa interior a todas, o por lo menos a todas las que tenían algo que cubrir con sus sujetadores. Esto enojó mucho a Yuko, ya que ella no fue elegida, así que se sintió ofendida por ser tratada como una tablita, así que fue directo con Ikou y los amaqueó por menospreciarla. Este no entendía por qué le pegaban, así que lo llevaron a la azotea y lo acusaron de ser el ladrón de Brax. Sin embargo, este no tenía ni idea de por qué pensaban que era él, ya que si quisiera la ropa interior de su Mio Chitose, la agarraría en el templo y no en la escuela. Por desgracia, este argumento no era nada convincente, así que quedó como el culpable solamente por ser el sospechoso principal. Al regresar al salón, Yanagi le contó al prota que le gustaba a Sumi, ya que él era muy cercano a la waifu debido a que vivían juntos, así que le pidió ayuda para conquistarla. Como recompensa, le ofreció 3 revistas Nopor de chicas con grandes gemelas.
cosa que convenció a nuestro prota de ayudar. El apoyo consistía en grabar a Sumi en distintas situaciones, cosa que terminó bastante mal debido a que lo descubrieron en medio de las grabaciones, así que le pegaron como nunca por ser un pervertido. Para colmo, ni siquiera sabía cómo un video podía ayudar a Yanagi a conquistar a Sumi, pero Yanagi sí que pensaba que era importante, ya que así podía conocerla mejor. Horas después, la ropa empezó a salir volando de los vestuarios de las chicas, así que confirmaron que era un espíritu el que se estaba robando la ropa interior. Por ende llamaron a nuestros protas para que se encarguen del asunto, aunque antes tenían que tener un poco de contexto. Al regresar al salón, Yanagi le preguntó a Ikou si es que él y las chicas tenían planeado atrapar al espíritu ladrón de vergas, pues este le dijo que sí, por lo que Yanagi le pidió que lo dejara unirse al grupo de ataque, ya que no podía dejar que Sumi esté en peligro sin que él pueda defenderla. Por eso Ikou le dijo que se encontraban en el colegio a las 8, pero a la hora de la hora Yanagi no los encontraba por ninguna parte. Por suerte para él, encontró un sostén en el piso, así que se lanzó directo hacia él, pero pues este era una trampa que pusieron las chicas para atrapar al espíritu robabrazos, que efectivamente era Yanagi. Resulta que la abuela les había contado sobre un compañero de Sumi que había muerto hace unos años, entonces tenía sentido que estuviera atado a la tierra por ella. Sin embargo, su amor no era algo tan trivial. En realidad, él pasó como un fantasma por un buen tiempo hasta que vio cómo encontraron un perrito muerto en la escuela, y la única que se preocupó por darle un entierro fue Sumi. De ese momento nacieron los sentimientos de Yanagi. Sin embargo, Sumi no lo quería, y pues cómo hacerlo si es que era un pervertido que robaba las bragas de todas las chicas con pecho. Yanagi no se tomó nada bien el rechazo, por lo que liberó toda su energía y trató de llevarse a Sumi consigo al cielo, pero pues el prota lo evitó, ya que obligarle a estar a su lado no era lo que alguien enamorado haría. Por desgracia, en ese punto a Yanagi ya le valía ver a todo, así que Yuko activó el plan de emergencia, o sea, sacar a pasear las lolas de Chitose para liberar a Ikou, aunque pues esta vez Chitose estuvo rápida, así que se fue de largo y terminó quitándole la ropa a Sumi. Por suerte, esta también era una pechugona, así que liberó el poder de Ikou, y con eso lograron exorcizar a Yanagi sin muchos problemas, por lo que todo al final volvió a la normalidad. O sea, Ikou continuó viendo a las chicas en traje de baño mientras que hacían natación, aunque curiosamente el exorcismo no salió bien esta vez, ya que Yanagi estaba súper débil, pero pues logró mantenerse en ese mundo, y por eso se mostró ante Ikou, el cual se distrajo por hablar con él, y al final fue descubierto nuevamente. Días después, Chitose compró una película de terror, la cual destrozó a nuestro prota y a las waifus que lo vieron, ya que todos ahí soportaban bastante mal el terror, por irónico que suene. Debido a esto, al día siguiente todos los que vieron la película estaban con cara de no haber dormido nada, al menos todos menos Chitose, la cual estaba súper happy. Cuando en eso, la abuela preguntó por qué tenían esa cara, y pues todos le dijeron que Chitose fue quien trajo pelis dignas del mismo diablo. Sin embargo, esta dijo de inmediato que estaban exagerando, ya que eran cintas bastante comunes que agarró del distrito comercial. Debido a esto, la abuela les dijo que de vez en cuando estaba bien divertirse, aunque más que nada lo hizo ya que tenía que llevarse a Haruka y Sakura para una reunión con la familia presidencial del templo. Por ende, los demás iban a quedarse con todo el trabajo en el templo, cual era súper aburrido para las chicas y el prota. Así que Chitose lo solucionó mostrándoles toda su colección de películas. Esta colección era épica, ya que seguía alquilándola desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todas eran de terror, lo cual era súper raro para los demás. Chitose les explicó que las románticas no le gustaban por el hecho de que le parecían irreales, y en este caso curiosamente las de terror eran mucho más reales para ella, ya saben, por lo que ellos cazan fantasmas y esto. Debido a esto, comenzaron nuevamente con la maratón de películas de terror durante varias horas, hasta que empezaron a desear ver fantasmas, ya que esto daba mucho menos miedo que estas películas. Por desgracia, no podían irse en su cara, así que tuvieron que esperar hasta la siguiente película para tratar de escapar mientras que Chitose se quedaba absorta viendo. Pero antes de que pudieran hacerlo, se apareció una niña que les pedía ayuda. Obviamente, nuestros protas fueron a ayudarla, pero pues esta los llevó a una casa abandonada que tenía toda la pinta de ser una casa embrujada. Así que estos estaban muertos de miedo y le pidieron a Chitose que regrese a esperar a la abuela para que ésta se encargue. Lamentablemente para nuestros protas y las chicas, Chitose les dijo que investigar si es que habían fantasmas en las casas también era parte de su trabajo, así que no tuvieron de otra más que hacerlo. Por si lo tenebroso de la casa no fuera suficiente, Chitose se puso a contar historias de terror sobre esta casa, ya que se decía que ahí habían desvivido una familia, y tal y como sospechaban, la casa estaba maldita. Aunque por todos los monstruos que vieron en su película de terror, o sea de Jason, Freddy, Frankenstein, aunque pues todo se trataba de una alucinación de la niñita. Después de las escenas de terror pasó una pesadilla diferente, en la que nuestro prota estaba casado con su compañera Sumi, y los demás eran parte de su familia. En esta pesadilla, Ikou estaba felizmente enamorado, pero Chitose no soportó el hecho de que nuestro prota esté con otra, así que esto hizo que se diera cuenta de que todo era un sueño provocado por la niñita.
quien justamente era la niña de esta familia falsa. Una vez que descubrieron que efectivamente era un fantasma, Chitose se encargó de ella, pero no con violencia sino con palabras, ya que este sueño que les hizo vivir decía mucho de lo que la niñita quería, o sea, una familia de verdad. Así que le recomendó dejar de vagar en la tierra para encontrarse con su familia, cosa que la fantasma terminó aceptando, así que lograron exorcizar la casa sin mucho drama. Sin embargo, al llegar al templo la abuela los puteó a todos, ya que habían roto las reglas al salir del templo, y para colmo, no distinguieron entre un espíritu y una niña por un ratazo, así que aún estaban verdes como monjes. Por ende, los mandó a entrenar hasta de fallecer, cosa que dejó derrotados a todos, pero Chitose lo hizo casi como si fuera un premio. Días después, Sakura estaba chateando como de costumbre con un sinfín de pajín y pues se estaba matando de risa con ellos por ser unos desesperados por tener a alguien con quien hablar, aunque irónicamente era también ella una de las desesperadas. Pues luego de eso, en la escuela empezaron a prepararse para el festival escolar, entonces Sakura mencionó que el puesto con más ventas tendría cupones de comida gratis, cosa que emocionó mucho a nuestro prota y a Yuko. Sin embargo, Sakura se los dijo solamente para motivarlos a trabajar bien, ya que no veía posibilidades en que ellos ganen, ya que en toda la historia de la escuela, un salón de primero nunca había ganado ese premio. Entonces Sakura y su salón planeaba quedarse con el premio. Yuko por su lado estaba dispuesta a cambiar esa historia, así que les avisó que se cuidaran, ya que iban a hacer todo lo necesario para ganarles, y efectivamente lo hizo, ya que vistieron a las waifus de primero con unos escotes súper pegados para así aprovechar que todas tenían una pechonalidad gigante, o bueno, todas menos Yuko, la cual trató de compensar con un traje de conejita, pero siendo tan plana ni al prota que era el real pajín pudo llamarle la atención un poquito. De todas maneras, al día siguiente, los trajes de las demás chicas fueron todo un éxito, así que Kou tenía harta chamba en la cocina. Sin embargo, rápidamente la gente empezó a irse, ya que Sakura y su salón empezaron a utilizar unos trajes de conejita en kimono, los cuales parecían bastante básicos a simple vista, pero tenían un truco secreto. Resulta que por atrás, estos trajes eran tangas, y con el kimono cubrían lo justo y necesario para ser tentadores pero no reveladores. Gracias a esto, la batalla estaba casi asegurada. Sin embargo, Sakura no podía concentrarse en el trabajo porque un hombre estaba tomándole fotos a cada rato. Así que esperó el momento adecuado y lo atrapó con las manos en la masa. Para la sorpresa de esta, este no era un acosador común y corriente, ya que era uno de los pajines que le estaba chantajeando a diario, ya que se trataba de uno de los pajines con los que chateaba a diario. De una, este la saludó como doctora Sakura, que era su nick en la web, pero pues nuestra waifu sentía tanta vergüenza de sus actividades en la red, que se lo llevó a un lugar a solas para conversarle sin chismosos. Aquí, el pajín se presentó como Yume, pero también como un fantasma, el cual se había hecho la automorición. Sakura obviamente le dijo que lo mejor era que descansara en paz de una vez por todas, y para esto le ofreció hacerle compañía por todo el festival, ya que seguramente así podría tener un momento agradable. Sin embargo, no era nada seguro. En eso, Sakura le preguntó cuánto tiempo llevaba de desvivido. Resulta que no demasiado, ya que se había hecho la automorición poco después de empezar a hablar con ella, ya que el mundo le parecía bastante cruel a pesar de que él trataba de ser una buena persona. Mientras que veían todos los puestos del festival, seguían hablando y hablando sobre cómo era ser un fantasma y estas cosas, aunque de un momento a otro, Yume le confesó que ella siempre le había gustado, cosa que sonrojó a Sakura, así que evitó responder y siguió con el tour por el festival. Luego de un rato, nuestra waifu tenía que regresar para ver cómo iban las cosas con su puesto, y menos mal que lo hizo, ya que el salón de Kou se había reinventado para llamar más la atención, y lo hizo dándoles de comer en la boquita a sus clientes. Esto era muy difícil de enfrentar, entonces Yume le recomendó subir el nivel de intensidad, o sea, atender en bolas, pero pues eso obviamente era una broma. La verdadera idea fue mandar a Sakura a dar consejos, y estos siempre terminaban en que si le compraban dangos en su puesto, su suerte en el amor iba a subir, cosa que funcionó sorprendentemente bien, ya que terminaron ganando el premio al puesto que más había vendido en todo el festival. Sakura por su lado se volvió a reunir con Yume en el techo para darle las gracias, y también para despedirse, ya que Yume ya parecía dispuesto a irse al cielo. Él se dijo que efectivamente, ya que estuvo junto a la doctora Sakura y un cielo hermoso. Sin embargo, la waifu le pidió que no la llame así, ya que solamente era su alter ego para molestar personas por internet, aunque para Yume no era así, ya que ambas facetas de ella eran justo lo que él esperaba, y gracias a esto era que se pudo ir al cielo en paz. Días después, las chicas empezaron a ver los Power Rangers por la tele,
y como de costumbre, esta serie le gustaba a todos. Sin embargo, a Chitose se le hizo raro el hecho de que la pasaran por la tele, ya que en su pueblo siempre tuvo que verlo por DVD, y gracias a esto era la real fan. Y Kou por su lado llegó molesto para buscar a Haruka, ya que ella era la encargada de cocinar, pero por estar viendo a los Power Rangers, él tuvo que hacer su parte. La waifu le dijo que se calme, ya que estaba dispuesta a darle una recompensa por salvarle el pellejo. Sin embargo, esa recompensa era erótica, cosa que no le gustó a Chitose, y por eso pues nuestro prota se llevó un puñete de gratis. En eso, la abuela llegó a putarlos por ser tan inmaduros nuevamente, pero también había ido para pedirle a Chitose, Haruka y Kou que fueran una misión secreta, ya que un centro comercial estaba teniendo eventos paranormales, y esto era algo que querían solucionar en secreto, ya saben, para no espantar clientes. Nuestros protas no querían ir ya que era día libre, pero igual tuvieron que hacerlo. Así que prácticamente estuvieron ahí de mala gana, al menos para Kou y Chitose, ya que Haruka estaba como niña en dulcería buscando fantasmas. Lamentablemente no fue nada fácil, ya que durante el día no parecía haber ningún espectro merodeando, así que salieron un rato a buscar por fuera y vieron una presentación de Power Rangers en vivo y en directo, lo cual impresionó a Chitose, ya que era una presentación de una temporada en específico y tenía distintos efectos como el humo, las luces, etc. Cosa muy diferente a su pueblo, donde los monjes tenían que disfrazarse y luchar con las plagas, lo cual era lo único que podía amenazar un pueblo agrícola como en el que ella vivía. En eso, Haruka notó algo raro en el techo, entonces esperó hasta la noche y subieron para sacar a los espíritus de sus escondites. Sin embargo, estos salieron mientras que pedían que no los envíen al otro mundo, ya que aún tenían algo muy importante por hacer. Resulta que ese grupito de fantasmas eran un grupo de actuación de Power Rangers, aunque uno muy antiguo, más específicamente de 17 años de antigüedad, los cuales sufrieron un accidente de tránsito justo cuando iban a hacer su debut. Esto sorprendió bastante a nuestros protas, ya que llevaban aquí un tiempazo esperando a que les llegara el momento de subir al escenario. Obviamente, esto no cambiaba el hecho de que habían estado causando problemas en el centro comercial, aunque al oír de los disturbios, los fantasmitas juraron que ellos no habían sido los culpables, ya que ellos eran fans del bien, así que nunca harían cosas malas. Chitose les creía porque como fan de los Power Rangers, congenió bastante fácil con ellos. Sin embargo, no podían dejarlos ahí sin más, aunque tampoco podían enviarlos sin que estén en paz. Así que Haruka organizó una presentación para que puedan cumplir su sueño. El prota no entendía por qué hacer tanta cosa, sin embargo igual se tuvo que comer el show, ya que aparte de los Rangers, también habían un montón de almas alrededor esperando ver uno de esos eventos. Así que Haruka se encargó de hacerlo lo más elaborado posible, incluso llegando al punto de ponerse a ella misma como presentadora y enviar a Kou y a Chitose para apoyar. Nuestro prota como tipo de los recados y la waifu como heroína. Así que luego de la real presentación de Power Rangers, todos pudieron irse en paz al cielo, ya que habían cumplido su último deseo. Con eso, parecía que todo estaba resuelto. Sin embargo, uno de los Rangers estaba insatisfecho, ya que en realidad él siempre quiso ser un villano, pero sus compañeros nunca lo dejaron desviarse por el mal camino, así que guardó rencor durante todo ese tiempo y empezó a desquitarse poco a poco con el centro comercial, o sea, que era el responsable que estaban buscando. Inmediatamente, nuestros protas trataron de exorcizarlo con sus oraciones, pero eso no era suficiente, así que agarró a Chitose como rehén. Sin embargo, las demás chicas llegaron como refuerzos al más puro estilo de los Power Rangers, aunque de nada sirvió, ya que también terminaron como rehenes para el fantasma. Esto los ponía en una situación bastante complicada, ya que el fantasma era muy fuerte, y la única manera de derrotarlo era con el método infalible, o sea, con la liberación del poder de Kou. Por ende, Haruka le mostró su personalidad y logró que Kou se bajara al espectro sin muchos problemas, aunque como de costumbre, luego tuvieron que mandarlo a volar por lo pervertido que se volvía después de derrotar un fantasma. De todas formas, lograron solucionar el problema, así que regresaron a casa y tomaron su día libre, el cual fue auspiciado por la colección de temporada de los Power Rangers de Chitose. Días después, vemos que la mascotita de la chica llamada Hinata estaba triste y a punto de lanzarse por el río, pero en eso llegó Hinata para preguntarle por qué se había escapado y también para pedirle que no cometa una locura. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que la mascota pensaba que le habían encontrado un reemplazo en el gato que Hinata recogió de la calle. Justo este gato también la siguió y se cayó al río, por lo que nuestra waifu se quedó paralizada porque no sabía cuál de los dos rescatar. Resulta que días antes, Hinata se había encontrado al gato abandonado en la calle, así que
que lo llevó al templo en secreto, cosa que llamó la atención de las chicas ya que estaba actuando bastante extraño. Por eso se reunieron y empezaron a especular que podía estar trayendo un bebé, y pues justo Haruka le había visto salir de una clínica, así que el chisme se puso aún más intenso, cosa que puso de los nervios a Sakura, así que empezó a agarrar a golpes a Ikou para desahogarse. Para no quedarse con la duda, fueron a ver qué estaba haciendo en su habitación, y esa estaba hablando sobre apoyarlo en su pecho, así que esto casi que confirmaba la teoría del bebé, pero nada que ver. En realidad se trataba de un gatito, el cual lo había metido en secreto ya que el templo no era pet friendly. Por suerte la abuela no estaba aquí por un par de días, por ende tenían tiempo para buscarle un dueño al gatito. Sin embargo, mientras que todas correteaban para buscar un dueño, la mascota de Hinata se ponía cada vez más celosa, ya que trataba de acercarse a la waifu, y esta pues lo alejaba para mimar al gatito antes que a él. Esto claramente no le gustó nada, así que decidió escaparse de la casa. Menos mal que Hinata se dio cuenta rápidamente, así que apenas dejó de verlo por un rato, salió a buscarlo, pero pues no le dijo nada a nadie. La cosa es que cuando vio al prota, a él sí que le dijo que se le había extraviado, así que ambos fueron a buscarlo por todos los lugares en donde Hinata creía que podía encontrarlo, los cuales eran bastante peligrosos, ya que Hinata lo llevó desde territorios de perros callejeros hasta con los mismísimos yakuza. Según Hinata, estos eran los lugares favoritos de su mascota, pero nuestro prota no estaba tan seguro, ya que terminó tan lastimado que hasta parecía que lo estaba llevando directo a donde le iban a hacer daño, y ver que fue el único al que le pidió ayuda, como que no ayudaba a encontrarlo rápido. Sin embargo, Hinata no quería molestar a los demás, ya que ya estaban ayudando demasiado buscando un dueño para el gato. Además, la cara de Hinata no parecía decir lo mismo, ya que su mascota era sumamente importante para ella, debido a que había estado a su lado desde que era una niña, o sea, que era prácticamente su familia. Entonces estaba bastante preocupada, por eso fue que siguió buscando y terminó hallándolo en el puente como vimos, donde la mascotita no dudó en lanzarse, pero mientras que Hinata se quedó en blanco por no saber si es que salvar a su mascotita o al gato, Ikou no lo pensó tanto y se tiró para salvar a ambos. Debido a esto parecía un final feliz, pero uno de los monjes malignos estaban observando desde lejos, y todo esto con el fin de hechizar al gato para que se vuelva un demonio sediento de sangre. Hinata trató de utilizar sus oraciones para exorcizarlo, pero esto no fue suficiente, así que no encontró una manera de derrotarlo más que liberar el lado pervertido de Ikou. Sin embargo, la personalidad de Hinata era muy pequeña y esto no generaba ninguna reacción en nuestro prota. Por suerte, las demás chicas llegaron al rescate, aunque con rescate me refiero a que sirvieron para que la mascotita de Hinata les quitara la ropa más bien a ellas, y así pudieran liberar el poder de Ikou, con el que volvió al demonio gato en un Michi indefenso a punta de oraciones. Sakura fue con Hinata para asegurarse de que no haya utilizado su poder, y al oír que no lo hizo se alegró bastante, ya que significaba que su hermanita estaba a salvo. Ahora solamente quedaba entregar al gatito a los dueños que consiguieron, y después todo se arregló, ya que la mascotita de Hinata volvió a ser la única que recibía sus mimos, así que esta era la más feliz de todas. Otro día random, Yuko estaba de lo más normal, o sea, apalizando pandilleros. Sin embargo, luego de pegarle a todos, un chico se apareció sin ganas de pelear, ya que en realidad quería darle una carta. Yuko pensó que se podía tratar de un reto, pero al darse cuenta de que era una carta de amor, se puso muy roja como un tomate y no supo qué hacer, ya que no quería novio, pero igual le parecía bastante guapo. Esta simplemente no lo podía creer, así que trató de pedir ayuda a Haruka mientras que se bañaban. Sin embargo, a la hora de la hora no pudo preguntarle nada. Lo único que logró fue levantar las sospechas de Haruka, la cual no dudó en empezar a tenerla vigilada, y por eso confirmó que estaba rara, ya que Yuko estaba pensando en que quizás, y solamente quizá, el chico que se le declaró era un tipo con malos gustos. Sin embargo, esto era demasiado bueno para ser verdad, así que empezó a retorcerse por averiguar si es que en realidad quería ser su novia. Para colmo, al otro día, Hinata descubrió la carta en la basura, así que todos se enteraron sobre la declaración que le hicieron a Yuko. Esta trató de negarlo con todas sus fuerzas, así que se fue a la escuela súper molesta, y al final los que pagaron los platos rotos fueron los chicos de los clubes deportivos que practicaban con ella, ya que se llevaron paliza tras paliza mientras que Yuko se desahogaba. Al terminar, Sumi fue a verla para averiguar por qué estaba tan molesta, así que Yuko le echó la culpa a los hombres por ser tan débiles. Esto dejaba muy claro que para ella era importante tener un hombre fuerte, lo cual le haría muy difícil encontrar un hombre digno, ya que esta era muy buena en todo lo deportivo. Sin embargo, aceptaba con que al menos esté a la par de ella, ya que admiraba mucho la feminidad de las chicas y ella quería hacer lo mismo. Por cierto, hablando de feminidad, justo se toparon con un puesto de maquillaje,
así que recibieron su muestra gratis, y apenas regresó a casa trató de ponerse linda. Lamentablemente no tenía nada de experiencia, entonces parecía más una payasa que otra cosa, pero Haruka lo vio y al toque fue a ayudarla. Con su mano logró que la casi nada femenina Yuko se viera mucho mejor, cosa que la sorprendió a ella. Luego se reunió con las demás chicas y empezaron a hablar sobre los chicos ideales, cosa que para unas era cuestión de sentimientos, imagen o hasta dinero. Sin embargo, cuando Yuko mencionó el nombre de su amado, todas se sorprendieron, ya que era el más guapo de todo primero, además de ser el mejor en todo, ya sea en notas, deportes, facha, literal, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Así que Sakura le recomendó lanzarse a sus pies, pero pues Yuko no estaba tan segura. Así que, al otro día, fue maquillada para ver si es que podía ser más femenina y así aceptar la propuesta de este chico. Sin embargo, desde un inicio como que no funcionaba la cosa, ya que todos actuaban raro con ella por el maquillaje. Esto hasta ella lo notaba. Entonces cuando vio que Kou era el único hombre que no lo trataba diferente, le preguntó si es que le parecía rara verla maquillada. Entonces nuestro prota se alegró de que fuera el maquillaje, ya que sí que la veía rara, cosa que molestó a la waifu. Pero pues Kou también mencionó que no era solamente por el maquillaje, sino también por su forma de ser, ya que estaba buscando ser más femenina y ruda al mismo tiempo, actitudes que claramente no eran nada compatibles. Así que el prota le recomendó ser ella misma, ya que así pues le salía más natural y por eso le queda mejor. Gracias a estas palabras, Yuko tomó su decisión. Así que fue con este chico y lo rechazó, ya que no podía ser su novia y seguir siendo ella misma. Una vez que este se fue, ella regresó a ser la misma de siempre. O sea, volvió a pelear con pandilleros por horas, cosa que sorprendió a todas cuando llegó, ya que como dijeron, era un chico 10 de 10, que por desgracia no era el indicado para Yuko. Al día siguiente, Ikou y Chitose fueron a una productora para ayudarlos con sus problemas paranormales. Pero como eran un par de niños, los productores como que no tenían tanta fe. Por suerte, el templo del que venían era bastante conocido, así que decidieron tener fe, por lo que les confesaron que últimamente tenían voces fantasmas apareciendo en sus discos, lo cual les estaba causando muchas pérdidas por el pánico que causaba en todos. De inmediato, nuestros protas decidieron probar el set de grabación para ver si es que encontraban algo extraño, y pues efectivamente lo hicieron, ya que cuando empezaron a grabar, de una vieron un fantasma en el techo, el cual parecía súper malvado. Pero pues en realidad solamente se trataba de una chica que quería ser cantante y que su nombre era Ayako. Resulta que esta chica siempre quiso debutar, pero pues se fue al cielo antes de lograr su sueño, y por eso era que estaba vagando como un fantasma. Los productores por sus lados no la recordaban muy bien, ya que seguramente era muy mala cantando, y ahora que estaba muerta, era aún más imposible que la dejaran grabar, cosa que no le gustó nadita a la fantasma, pero Chitose la calmó, ya que poniéndose agresiva no iba a lograr nada al final. Lamentablemente, si es que ella no se ponía agresiva, los productores lo hacían, ya que debido a que la fantasma practicaba mientras que ellos grababan, estaban teniendo discos que aterraban a los clientes. Entonces le pidieron a Chitose y Kou que la exorcicen de frente. Sin embargo, esto era una mala idea, ya que podía causar rencor innecesario. Por eso, siempre era mejor hacerlo por las buenas. Pero esta fantasma no podía debutar lamentablemente. Así que Kou les terminó dando una alternativa algo loca. Esta alternativa se trataba de que utilice el cuerpo de Chitose para cumplir su sueño, cosa que era súper peligroso, pero Chitose estaba dispuesta a hacerlo, así que ambas fueron juntitas al templo. Ayaka no entendía por qué hacía tanto por ella, entonces se lo preguntó mientras que se duchaban, y la razón era bastante simple, solamente quería que Ayako pueda descansar en paz, así que estaba dispuesta a hacer lo que sea, incluso si esto significaba tener que entrenar para volverse una cantante profesional como Ayako. Mientras tanto, las demás chicas estaban algo preocupadas, pero igualmente Chitose le dejó su cuerpo a Ayako para así comenzar a ponerse en forma, entrenar la voz y grabar las primeras canciones. Esto fue súper divertido para ambas, pero sobre todo para Ayako, ya que después de morir no pensó que podría hacer todo esto, así que estaba súper agradecida con Chitose. También quería que la experiencia de cantar nunca termine, pero pues ya tenían un trato: cuando debute en un escenario grande pondrían fin al préstamo del cuerpo de Chitose, por lo que Ayako se resignó a disfrutar de todo mientras dure. De esta manera lanzaron su primer disco y de inmediato se puso top 1 en ventas, ya que era una sensación entre los jóvenes. Gracias a esto, Chitose llegó a la televisión y básicamente se hizo una superestrella de un día para otro, por lo que su debut llegó bastante rápido. Por desgracia, Ayako empezó a sentir que una sola noche en el escenario no era suficiente, pero Chitose le advirtió que no podría quedarse demasiado tiempo en el mundo, o si no, se iba a convertir en un espíritu maligno.
Sin embargo, esto a Ayako no le interesaba, así que trató de controlar su cuerpo de Chitose para quedárselo para siempre. Bueno, creo que esto ya se veía venir, ¿no? Obviamente esto terminó preocupando a nuestros protas, pero al mismo tiempo los hechiceros malvados estaban observando desde lejos mientras que esperaban que Ikou libere su poder, ya que estaban muy interesados en averiguar más sobre sus capacidades. Ahora, volviendo al escenario, Ayako empezó a controlar los espíritus de las personas para que la defiendan de las waifus e Ikou, por lo que las chicas empezaron a rezar y nuestro prota fue tras Chitose para rescatarla. Sin embargo, eran demasiados espíritus, así que lo atraparon rápidamente. Chitose no quería que les hicieran daño, así que se quitó la ropa voluntariamente para liberar el poder de Ikou. Sin embargo, la abuela llegó y evitó que su poder se liberara, ya que no era nada bueno abusar de esa habilidad. Además, había otra manera de solucionarlo y era con el novio de Ayako. Resulta que el sueño de Ayako nunca fue debutar como cantante, sino cantar para su novio que estaba en coma, pero como lo sacó del hospital para esto, estaba muy apresurada y terminó en un accidente. Luego sus recuerdos fueron distorsionados para que fuera más fácil de sobrellevar, pero su novio despertó gracias a las canciones que Ayako había grabado, así que ahora podía descansar en paz, ya que su verdadero deseo se había hecho realidad. Otro día, todos se fueron a un entrenamiento en un templo en las montañas, el cual era conocido por sus baños termales, así que Ikou empezó a fantasear con lo bien que se lo iban a pasar. Sin embargo, terminó cargando el equipaje de todas por imaginarse cosas cochinas en las aguas termales, así que el camino no fue tan agradable que digamos. Mientras subían, Sumi y Hinata notaron algo extraño en el bosque, pero pues no le tomaron tanta importancia porque no estaban seguras. Una vez que llegaron al templo, fueron recibidos por un monje viejo, el cual les dio un recorrido por el lugar y los mandó a trabajar de inmediato. Los protas trataron de bañarse y descansar primero, pero el monje no dejó ni siquiera que se sentaran, ya que este estaba solo en el templo y por eso había mucho trabajo pendiente. Luego de recoger la nieve, lavar y limpiar todo, Ikou y las chicas pensaron que ya era hora de un bañito. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, ya que el monje los mandó a entrenar bajo la cascada. Nuestro prota, todo un visionario, se puso a nadar a pesar de que el agua estaba helada, pero claramente este no era el entrenamiento, así que las demás sí que se pusieron a meditar bajo la cascada. Al terminar, todas salieron súper cansadas, pero además de eso tenían toda la ropa translúcida por el agua. Para colmo, alguien les rompió la ropa de Chitose a lo lejos para tratar de despertar el poder de Ikou, pero pues esto no funcionó ya que la waifu le pegó en los huevos y tapó cualquier pensamiento pervertido con dolor. Al regresar, Chitose estaba súper enojada con Ikou por su actitud pervertida, pero Yuko no entendía por qué se molestaba tanto si es que ya era casi un pan de cada día el mostrarle su cuerpo. Sin embargo, para Chitose esto no lo hacía menos molesto. Ikou por su lado le preguntó al monje cómo podía controlarse mejor, ya que él sabía que no estaba bien liberar su poder como un pervertido, y por eso hacía todo lo posible para controlarse, pero pues el vejete se durmió en medio de la conversación. Chitose por su lado escuchó todo desde afuera, por lo que se sorprendió al escuchar que Ikou trataba de no ser un pervertido, así que le dio un voto de confianza. Luego por fin tocó la hora del baño, y las chicas como de costumbre empezaron a juguetear entre ellas, cosa que le complicaba mucho la tarea de mantenerse tranquilo a nuestro prota. Para colmo, el espíritu del que las waifus sospecharon se apareció en el baño de hombres y huyó de romper las paredes. Esto dejó al prota como un pervertido total, sin embargo él juraba que alguien más estaba en ese baño. Claramente nadie le creía, pero al menos Sumi sí que pensaba que su historia tenía sentido, ya que le pareció haber sentido a alguien más, aunque las demás seguían sin creerle ni pío, así que solamente asumieron que Sumi lo estaba defendiendo, y pues se fueron de aquí. En la noche, el mismo espíritu volvió a aparecerse en el cuarto de Ikou, y luego pasó al cuarto de las chicas, donde casi que se baja Chitose, pero nuestro prota llegó justo a tiempo para salvarla. Curiosamente, esto era justo lo que el espíritu quería, ya que su misión era averiguar más sobre los poderes de Ikou, así que desvistió a Chitose para liberar a nuestro prota. Para la mala suerte del espíritu, Chitose lo mandó a volar de una patada, así que no pudo liberar su poder, y de paso Sumi se dio cuenta de lo que era este espíritu. Entonces utilizó su poder junto con Hinata para purificarlo, ya que solamente era un gato que habían endemoniado para atacarlos. Una vez que lo exorcizaron, los hechiceros malvados se fueron y esperaron otra oportunidad, y nuestros protas no tardaron en volver a casa, ya que estar en ese templo era el infierno helado, así que no pensaban pasar un día más aquí. Al rezar, Ikou trató de exorcizar solamente un demonio con sus oraciones, pero luego de un buen rato las chicas empezaron a preocuparse, ya que sus oraciones no parecían tener efecto. De todas maneras, Ikou quería intentarlo hasta el final, ya que sí o sí tenía que aprender a luchar sin depender de su poder. Sin embargo, el monstruo terminó liberándose de las ataduras que le pusieron las chicas y las atrapó a todas. Por suerte, este le levantó las faldas, así que Ikou hizo su trabajo y liberó todo su poder. Pero esto no era algo de lo que alegrarse, ya que seguía dependiendo de ese
poder, cosa que tarde o temprano iba a ponerlos en riesgo, aunque Sakura admite que en esta ocasión todas hubieran estado perdidas si es que no hubiera sido por el poder de Ikou. Al rato la abuela les pidió a Haruka y Sakura que se encargaran del ritual del día siguiente, cosa que nuestro prota escuchó en secreto, o tal vez no tan secreto, ya que la abuela lo detectó y le dijo que se asegure de seguir las instrucciones de sus senpais, o sea, básicamente le dijeron que no perdiera el control como un pervertido. Nuestro prota dijo que sí, pero seguía sorprendido, ya que al día siguiente tenían un evento navideño nada importante, el cual era la recaudación de donaciones. Sin embargo, la abuela lo putó por no tomarse en serio esta actividad que representa la cercanía del templo con la gente. En el pasado era casi una tradición, a diferencia del presente, que casi ni se toma en cuenta, pero igualmente tenían que darlo todo por estas épocas. Y respecto al ritual que mencionó, Haruka le dijo que lo dejara todo a ella, cosa que sorprendió mucho a Ikou, ya que hasta ahora nunca había visto las oraciones de Haruka, así que en realidad no sabía si es que era tan buena. Al llegar al centro de la ciudad, Ikou ya estaba harto, ya que le estaban quitando su Navidad. Sin embargo, las chicas le dijeron que esta era una fecha muy importante para salir a orar, ya que una Navidad de hace 46 años, un tren se había accidentado y dejó demasiadas víctimas. Luego de unos años, empezaron a descarrilarse muchos trenes sin sentido, así que llamaron a la abuela, la cual confirmó que estos accidentes eran causados por eventos paranormales. Debido a eso, utilizó su gran poder para exorcizar el lugar. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar que algunos espíritus vuelvan con malas intenciones al lugar cada año en Navidad. Eso demostraba lo fuerte que fue ese incidente, así que no podían tomárselo a la ligera. Tal y como dijeron, un montón de espíritus empezaron a llegar, pero ese no era un peligro real para los ciudadanos, ya que primero iban a reunirse en el subterráneo. Por ende, Haruka empezó su chamba con sus oraciones, la cual usaba uno de los 6 estados de poder. Estos estados representaban cada aspecto de la energía espiritual, que en el caso de Haruka era el Bosatu del reino de los cielos, el cual le permitía mostrar el camino de la iluminación. O sea, que sus oraciones eran las más efectivas para enviar espíritus al descanso eterno de forma pacífica. Ikou por su lado se sorprendió de que Haruka tuviera un poder tan potente. Sin embargo, no era el único, ya que Yuko también admiraba mucho a Haruka por su dominio sobre su poder, a diferencia de todas las demás que aún no dominaban sus poderes. Oír esto llamó la atención de Ikou, ya que parecía que quería decir que todas tenían un poder, y efectivamente, ya que cada una de las monjas del templo estaban fuertemente ligadas a uno de los estados del poder, por lo que este grupo de waifus eran mucho más impresionantes de lo que Ikou creía. Ahora que sabía sobre el origen de los poderes de las chicas, nuestro prota empezó a preguntarse si es que él también tenía afinidad con un estado de poder. Sin embargo, Yuko no lo creía así, ya que él solamente estaba ligado a ser un pervertido. Ikou se picó al escucharla, así que la ligó con el reino Asura, el cual es el reino del infierno, lo cual molestó a Yuko, ya que era cierto. En eso Sakura los cayó a ambos, ya que Haruka necesitaba concentrarse, y luego de varias horas, esta chica terminó su trabajo, aunque naturalmente estaba súper cansada, ya que orar por 10 horas seguidas era algo muy complicado y agotador. Por eso la dejaron regresar a casa acompañada con Hinata como protectora, ya que necesitaba descansar. Mientras tanto, Sakura y las demás se encargarían de terminar con las pocas almas que lograron colarse en el subte. Curiosamente, todos se reunieron en un Santa Claus, por lo que tenían que exorcizar a Papá Noel en plena Navidad. De inmediato, todos se pusieron manos a la obra, por lo que empezaron a encadenarlo para que Sakura se encargue de exorcizarlo con sus oraciones. Sin embargo, una no era suficiente, y en lo que Sakura oraba nuevamente, el Papá Noel atrapó a Chitose y Azumi. Sakura les dijo que soportaran hasta que termine la oración. Sin embargo, el prota estaba muy preocupado por las chicas, así que él y Yuko saltaron a tratar de rescatar a las waifus. Ikou logró sacar a Chitose de las garras del Papá Noel, pero en el proceso le quitó su ropa, por lo que Chitose empezó a pegarle para que no se liberara su poder. Sin embargo, Sakura se percató que sus oraciones no iban a ser suficientes, así que ella misma se quitó la ropa para liberar los poderes de Ikou. Tal y como planeó, logró que nuestro prota se encargue de Santa Claus. Pero ahora que mencionaron el origen de sus poderes, Sakura se empezó a preguntar de dónde venía tanta fuerza, ya que no se parecía en nada a los estados de poder que los demás tenían. Luego de encargarse del Ikou pervertido, regresaron a casa a cenar, pero Sakura se fue una vez más a disculparse con su abuela por dejar que Ikou solucione todo. Sin embargo, esa les dijo que no tenían de qué preocuparse, ya que este debió de ser un trabajo del que se tenía que encargar ella misma, pero las envió a ellas ya que confiaba en que podían con ello, y por eso mismo pensaba dejarlas a cargo los años siguientes. Ahora, volviendo a la cena, Yuko le preguntó al prota quién las tenía más grandes, ya que vio las de Chitose y Sakura al mismo tiempo. Sin embargo, Haruka interrumpió el debate, ya que claramente las suyas eran las ganadoras. Horas después, un par de monjes del templo principal llegaron al templo de la abuela para hablar con ella, ya que habían sido informados sobre los poderes del prota, y
esta era una habilidad heredada entre las generaciones que era muy poderosa, pero al mismo tiempo bastante peligrosa. La abuela sabía de este poder gracias a un sacerdote sagrado, el cual dominó sus deseos a la perfección gracias a un entrenamiento bastante duro. Sin embargo, el sacerdote del templo principal no creía que Iko tuviera lo necesario para dominar sus deseos como el sacerdote sagrado, y si no lo lograba, estos poderes podrían causar más problemas que bien. Justo, Chitose estuvo escuchando a escondidas, pero la terminaron descubriendo, así que le pidieron que dijera si confiaba en que Iko podría controlar ese poder, ya que ésta lo conocía más. Debido a esa conversación, al otro día Chitose estaba súper pensativa, y encima justo la abuela tenía una misión para Iko ese día, la cual era junto a Sakura y Haruka. Sin embargo, Chitose le pidió que la dejaran ser la compañera de Iko, por lo que la abuela accedió a dejarle el trabajo a ellos dos. El exorcismo era en un edificio en demolición, en el que había muchos fantasmas que espantaban a los trabajadores, por lo que nuestros protas fueron a hacer sus oraciones y dijeron que todo estaba solucionado, pero claramente no podía ser tan fácil, ya que todas las personas que habían muerto en esos apartamentos se negaban a irse de aquí y eran mucho más fuertes de lo que pensaron, por lo que agarraron a Iko como saco de boxeo. Por casualidades de la vida, lanzaron al prota a las faldas de Chitose, por lo que pues como siempre liberó su poder, y de esa manera exorcizaron el edificio sin mucho problema, pero luego vemos que había sucumbido ante sus deseos, así que Chitose como siempre lo mandó a volar y se terminó bajando el edificio de un solo puñete. Obviamente este era un edificio que se iba a demoler, así que no interesaba tanto, pero lo que realmente sí preocupaba era que si el prota no aprendía a controlar sus deseos, se volvería un problema como los sacerdotes del templo principal decían. Al rato, la abuela se metió al baño a la hora en la que le tocaba a Chitose, ya que no quería que se preocupara por lo que unos sacerdotes imprudentes le dijeron, y de pasada también le pidió que cuiden mucho de Iko, cosa que Chitose aceptó sin pensarlo dos veces. Al otro día, la abuela les comentó a nuestros protas que tendría mucho trabajo por el año nuevo, ya que tenían que tocar las 108 campanadas. Iko, como de costumbre, no sabía para qué hacían eso, entonces le metió un pepazo y le dijo que las 108 campanadas eran sumamente importantes, ya que liberaban los deseos de las personas. Y para la sorpresa de todos, el encargado de tocar las campanadas iba a ser el mismísimo Iko. Obviamente este no tenía confianza, por lo que Chitose le dijo que confiara en la decisión de la abuela. Sin embargo, prácticamente estaban peleando enfrente de ella, así que esta les dio un pepazo a ambos para que se calmen. A la hora de la hora, todas las chicas se pusieron a atender a los ciudadanos que se acercaban al templo por el festival de Año Nuevo, y pues ese año parecía estar cargado de personas, cosa que solamente preocupó aún más a Sakura, ya que mientras más gente, más deseos, y para un inexperto en controlar los deseos como Iko era bastante peligroso, pero pues la abuela sabía que él había mejorado mucho desde que llegó, así que confiaba en que podía hacer el trabajo de liberar los deseos después de las 108 campanadas. Mientras tanto, Haruka se encargaba de exorcizar las almas que llegaban al templo, para que así Iko solamente se centre en las campanadas, pero pues luego de varias horas, esta llegó a su límite, y para colmo un par de pajines se acercaron a ella para manosearla. Por suerte Yuko estaba atenta para defenderla, pero un montón de personas estaban volviéndose locas, y pues esto era a causa del prota, el cual estaba empezando a acumular demasiados deseos negativos. Debido a esto, la abuela pensó que era mejor que Iko no termine de tocar las campanas, pero pues lo pensó demasiado tarde, ya que este justo tocó la última y se desmayó, lo cual hizo que todos los ciudadanos se llenaran de mucho más deseos negativos, y por tratarse de Iko era mucho peor, ya que su poder amplificaba estos deseos. Por eso la abuela pensó que tal vez subestimó las consecuencias, así que las chicas se pusieron a tratar de exorcizar a los espíritus uno por uno, pero rápidamente Chitose fue agarrado por un grupo, cosa que despertó a Iko, el cual liberó su poder sin necesidad del deseo pervertido. Eso demostraba lo mucho que había mejorado, y también que no se equivocó al decirle a los sacerdotes que él podría controlar sus deseos, ya que después de tantos momentos pervertidos, por fin había demostrado que podía controlarse. Al amanecer, el prota se puso a rezar, ya que cuando los ancianos del templo principal lo abandonaron ahí, pensó que sería horrible. Sin embargo, nada que ver, ya que las chicas y la abuela lo aceptaron con los brazos abiertos, y por eso estaba más motivado que nunca para seguir entrenando. Ahora sí, empezamos con la temporada 2. Días después, la abuela fue al monasterio principal para una reunión anual del gran monje, el cual envió su mensaje diciendo que no se confiaran con el poder del sacerdote sagrado, ya que ellos también tenían que ser capaces, cosa que fue controvertido, ya que muchos parecían tener fe ciega en los poderes de Iko. Mientras tanto, las chicas estaban viendo quién iba a darle su visita anual al viejo patrón, el cual era un cochino,
Las chicas le dijeron tranqui, ya que vas con Ikou, pero pues eso le preocupaba aún más. Tal y como decían, el viejo era el real pervertido, ya que apenas bajó del auto ya estaba husmeando en las partecitas de Chitose, aunque incluso para Ikou era molesto, ya que el viejo era todo un faltoso. Nuestro prota no entendía por qué no lo mandaban a descansar en paz, pero al enterarse que había donado 3 millones de yenes hace 50 años, todo tuvo sentido, ya que en esos años esa cantidad de dinero era una barbaridad. Así que no tenían de otra más que darle trato VIP y purificar su santuario cada año. Para la sorpresa de nuestros protas, a la hora de llegar, la sirvienta de la casa le dijo que ya había una sacerdotisa dentro del santuario, así que ambos fueron a ver de quién se trataba, y era una niña llamada Kazuki, cual decía ser una simple novicia que estaba orando mientras que un par de espíritus malignos rondaban. Rápidamente se pusieron a tratar de exorcizar a los espíritus, sin embargo Chitose se sorprendió al ver que Kazuki sabía sobre las técnicas de oración, lo cual confirmaba que estaba mintiendo sobre su rango, ya que sabía que no todos saben sobre técnicas de oración. A pesar de su ayuda, estos espíritus malignos eran muy fuertes, así que mandaron a volar a Kazuka hacia el prota, por lo que este sintió sospechas y por poquito y se libera su poder, pero pues Chitose lo terminó evitando. Sorpresivamente los espíritus malignos se fueron, así que el trabajo estaba hecho, pero pues era raro que unos espíritus se fueran por su propia voluntad. Vemos que Kazuki se fue, aunque Ikou quedó un poco embobado con ella, ya que la tuvo bastante cerca, cosa que molestó a Chitose. Al contarle sobre Kazuka a las chicas, Sakura se sorprendió al oír que podía utilizar técnicas de oración, ya que a pesar de que todas ahí podían hacerlo, la gran mayoría ni siquiera puede ver fantasmas, así que dominar las oraciones es mucho más complicado. Esto despertó la curiosidad de las chicas, entonces Yuko le preguntó a Ikou cómo era. Sin embargo, este solamente se acordaba de lo bonito que eran sus pechos, así que su información era completamente inútil. Ahora, volviendo con la abuela, al terminar la reunión de monjes, uno llamado Kougen fue a hablar con ella, ya que la quería retirada para poder hacer lo que quisiera con Ikou y sus poderes. Obviamente la abuela no quería retirarse justamente por las personas como este sacerdote, quienes seguían la rama del budismo, la cual se dejaba llevar por sus deseos y se concentraban solamente en su poder. Esto le parecía egoísta a Kougen, ya que la abuela tomaba sus creencias como las únicas que podían ser correctas, aunque claramente esta no iba a dejar que le pusieran sus garras encima a su nieto. Luego vemos que el sumo sacerdote era un fan de la abuela, ya que la consideraba su Madonna. Sin embargo, esta no le hacía caso a los vejestorios, así que el pobre estaba frenzoneadazo. Por otro lado, una chica misteriosa a cargo de Kazuki hizo un encargo en una bodega, así que la notificación les llegó a las chicas cuando era hora de recogerlo. Por lo tanto, enviaron a Ikou, ya que estos encargos siempre eran muy pesados, y quién mejor para mandarle el trabajo pesado que a él. Lo que estas no sabían era que Kazuki lo estaba esperando ahí con la excusa de que conocía el bodeguero, ya que la verdadera razón la dijo al ratito, y pues era verlo. Por eso se puso una ropa súper sugerente, y apenas estuvieron solitos en la bodega donde estaba su pedido, aprovechó para caer sobre Ikou y pedirle que se quedaran así por un rato. Este rato terminó siendo mucho más largo de lo normal, por lo que la abuela llegó al templo y les preguntó a las chicas dónde estaba el prota. Al escuchar que se fue a recoger un encargo, la abuela se sorprendió, ya que este encargo tenía que pedirse recién un mes después, o sea que se dieron cuenta de que alguien había hecho este pedido a sus nombres, y tratándose del prota se pusieron a buscarlo de inmediato. Tal y como temían, Kazuki estaba tratando de liberar el poder de Ikou con lujuria, por lo que fue fácil encontrarlo gracias a su explosión de poder, pero cuando llegaron estaba en su modo monje sagrado, así que Yuko no pudo detenerlo por la fuerza. Por suerte Chitose sí que pudo acercarse con calma, y luego de muchas cachetadas pudo regresarlo a la normalidad, lo cual terminó molestando mucho a Kazuki, ya que ella quería liberarlo completamente, así que le dijo a las chicas que no se entrometan, aunque rápidamente cambió su actitud y les pidió que en el futuro sean amigas para luego irse, ya que Kazuki estaba emocionada por liberar a Ikou y llevarlo por el camino de la lujuria. Otro día, nuestros protas comenzaron un nuevo año escolar, lo que significa en Japón cambios de salones, pero pues felizmente todos estaban juntos otra vez. Claramente esto era por influencia de la abuela, pero nunca estaba de más para las chicas emocionarse por estas pequeñeces. Ikou por su lado lo sufría, ya que quería estar en otro salón. Sin embargo, con alguien tan pervertido como él tenían que tenerlo vigilado. Lo realmente nuevo era que Hinata empezaba su primer año de escuela, por lo que Sakura estaba orgullosa de su hermanita, quien empezaba el siguiente nivel. Luego vemos que se llevaron un sorpresón al ver que la representante de los de primer año era la mismísima Kazuki. Justo en ese momento, un fuerte viento sopló y mostró sus braguitas, aunque esta vez no era obra de Kazuki, sino del fundador del consejo estudiantil, quien era un fantasma que acostumbraba a hacer travesuras pervertidas. Sin embargo, esta
esta vez se pasó demasiado, ya que puso sus ojos encima de la inocente Hinata, cosa que molestó a la abuela y a todas las waifus, así que se juntaron para darle una lección. Entonces, como enviarlo al cielo era muy bueno para él, decidieron mejor sellarlo mientras que reflexionaba sobre sus acciones. Sin embargo, cuando le quitaron el ojo de encima, Kazuki fue con él para liberarlo, ya que un fantasma que creaba momentos pervertidos era perfecto para sus planes. Horas después, tocó el momento de que los clubes salieran a buscar nuevos integrantes, y Hinata era la sensación del bloque, ya que todos estaban ansiosos por conseguir a alguien tan linda, pero pues Sakura no tenía pensado permitir que la hostiguen, así que les avisó a todos los clubes que el que se pase con su hermanita iba a tener 0 de presupuesto este año. Esto espantó a todos, pero por centrarse en Hinata le quitaron el ojo a Ikou, el cual estaba pegadito de la mano con Kazuki. Obviamente, esta fue quien se pegó a él, pero nadie pues lo veía de esa manera. Además, poco importaba, ya que solamente con apoyarle los pechos al prota, este se derretía por lo pervertido que era. En eso, Hinata se acercó para no dejarlos a solas. Por ende, los tres fueron a buscar club, aprovechando que ninguno tenía una preferencia. Y para la sorpresa de Ikou, Kazuki era muy buena en todo, y Hinata era malísima en todo. Así que pasaron de club en club hasta que llegaron al de artes marciales, el cual estaba dirigido por Haruka. Ver que esta última estaba en ese club fue una gran sorpresa. Pero cuando se puso su uniforme, se volvió una bendición para Ikou, ya que su personalidad le daba ventajas imposibles de igualar para Kazuki. Y Hinata pues lo sabía bien, así que se rió en su cara para que sepa que no tenía oportunidad alguna de ser provocadora en frente de Haruka. Esto lo molestó un montón, así que Kazuki salió al ring con Hinata y empezó a preguntarle cuánto sabía sobre el poder de Ikou, ya que nuestra waifu rubia estaba bien con que los poderes del prota se liberen a punta de lujuria. Justo en el enfrentamiento terminó mostrándole las bragas a Ikou. Para evitar que se libere, Hinata le hizo una llave a Kazuki, pero pues este cambió de puesto con su nuevo compañero y Hinata, para evitar problemas, cambió con el prota, por lo que este se llevó la paliza del fantasma. Este era nada más y nada menos que el presidente fundador. Por ende, hizo de la suya con Haruka, quien se hartó y decidió mandarlo al cielo. Sin embargo, Kazuki no pensaba dejársela fácil, así que le sorbó todo lo que pudo. Y los poderes de Haruka no funcionan si es que no está 100% concentrada. Así que el presidente creó el escenario erótico perfecto para liberar a Ikou, el cual irónicamente terminó mandando al presidente al cielo. Luego Haruka y Hinata tuvieron que patear al prota para que no se pasara de pervertido. Pero pues Kazuki por su lado estaba recontra mojada, ya que ver la liberación de Ikou era muy estimulante para ella, y por eso al regresar de clases le dijo lo increíble que era. Esto no le gustó nadita a las demás waifus, pero pues Kazuki tampoco le importaba caerles bien, así que se hicieron archienemigas de inmediato. Días después, esta última trató de exorcizar a Yanagi. Sin embargo, nada la hacía tan feliz como liberar el poder de Ikou, así que no podía esperarse su siguiente oportunidad para lanzarse contra él. Justo en ese día tocaba revisión médica, así que todas las chicas estaban con la doctora, y mientras tanto, Yanagi y Ikou estaban observando de lejitos, ya que Yanagi no había logrado salvarse del exorcismo forzado, todo gracias al poder de los pervertidos, pero por eso utilizaba un visual Scorpio para ver a través de las paredes, cosa que le daba muchas ganas de ver al prota, pero pues Yanagi no lo dejaba utilizarlo. Para la mala suerte de ambos, las chicas terminaron dándose cuenta por todo el escándalo que causaron, así que recibieron la real paliza por cochinos. Luego vemos que Yanagi cambió de tema diciendo que le gustaba a alguien, pero era la mismísima Kazuki, debido a que su intento de exorcismo le causó mucho placer. Sin embargo, él se suponía que amaba a Sumi, solo que un par de grandes pechos no eran suficientes en ese momento. Esto enojó mucho a las chicas, por lo que le dieron su puñete, pero pues Yanagi no se arrepentía de lo que decía, ya que creía que su amor era algo puro, y por eso le pidió a Ikou que le diera una manito. Nuestro prota no estaba convencido, así que Yanagi le ofreció 3 revistas no por de su colección, pero pues Ikou le pidió 5. Luego de unas duras negociaciones, Yanagi aceptó porque ahora su corazón le pertenecía a Kazuki, no al ganso. Sin embargo, Ikou se ganó un puñete por negociar cosas pervertidas en frente de las chicas. Aquí Kazuki llegó corriendo, por lo que Yanagi fue tras ella, pero este lo ignoró y fue directo con Ikou, y no contenta con apachurrarse a él, también puso su mano en su pecho para mostrarle lo saludable que estaba. Con eso el prota por poco y despierta, pero Yanagi le dio un pepazo por traidor, así que empezó a llorar mientras que le deseaba los peores destinos habidos y por haber para una persona. Horas después, Kazuki y Chitose fueron a la reunión del festival deportivo, por lo que al terminar Kazuki le dijo que estaría bueno competir por Ikou, pero pues Chitose no tenía ni una pizca de competitividad,
actividad, cosa que le desanimó un poco, ya que era más divertido si es que tenía competencia. Luego fue a ver a Yanagi a solas, ya que este quería declararle sus sentimientos, y como muestra de su amor, le dio un montón de objetos para mejorar su belleza, pero estos eran agrandadores de pechos, ya que si bien tenían una forma perfecta, Yanagi creía que mientras más pechos tengas, pues mejor, cosa que enojó mucho a Kazuki, ya que recordemos que su única inseguridad era ver mujeres con pechos ridículamente grandes, así que trató de exorcizarlo nuevamente. Por alguna razón, Yanagi volvió a salvarse, y ahora estaba aún más enamorado de Kazuki, así que retó a Ikou a una carrera por el amor de la waifu. Este no tenía intenciones de competir por el amor de una chica que ni siquiera quería, pero pues de la nada apareció un comité de disciplina que odiaba a Ikou por tener la fortuna de convivir con tantas mujeres, así que lo obligaron a participar para que no monopolice el amor de todas las chicas bonitas de la escuela. Para que no sea el único compitiendo, Kazuki también le dijo a Chitose que apostaran en una carrera, y la ganadora podría hacer lo que quisiera con Ikou. Sin embargo, Yuko le dijo que ellas no ganaban nada, ya que de normal ya hacen lo que quieren con el prota. Sin embargo, Kazuki la mandó a callar, cosa que molestó tanto a Yuko, que prácticamente fue ella quien se encargó de que Chitose aceptara el reto. Al comenzar las primeras carreras, Yanagi ganó sin muchos problemas, ya que como un fantasma podía volar hasta la meta, así que era prácticamente injusto. Sin embargo, en la segunda vuelta, Kazuki se encargó de lanzarse una oración para que no gane, así que al final terminó perdiendo. Luego tocaba carrera de mujeres, donde Kazuki se veía más rápida, pero para asegurarse le metió un codazo a Chitose, lo cual indignó a las demás chicas. Por suerte, el karma existe, así que inmediatamente se lesionó de la pierna, aunque pues esto de jugar limpio no era para ella, así que igualmente se terminó llevando Ikou al almacén de gimnasia para hacerlo despertar a pesar de que haya perdido. Y qué mejor manera de hacer que mostrándole la puchaina para que aplicara la técnica del perrito bebiendo agua. Mientras tanto, las chicas se dieron cuenta, por lo que fueron corriendo, pero pues al llegar, Yanagi les dijo que Kazuki había puesto una barrera, aunque inmediatamente empezaron a escuchar gemidos, por lo que Yanagi se preocupó y lanzó su ataque más fuerte para destrozar la puerta. Sin embargo, ya era demasiado tarde, y Ikou estaba más que despierto, por ende Yanagi fue enviada al cielo, y Kazuki se quedó enojada, ya que nuevamente volvieron a interrumpirla antes de llegar al clímax. Por casualidades de la vida, Yanagi sobrevivió nuevamente, aunque pues algo deprimida, ya que era obvio que Kazuki no lo quería. Pero mientras espiaba a las chicas, Hinata mandó a su espíritu a quemarlos, y esto atrapó el corazón de Yanagi. Así que pues aquí vamos de nuevo. Días después, las chicas se tendieron en un mini market, y se vio que a Hinata le gustaban los haniwas, cosa que le pareció bastante interesante a Kazuki, la cual estaba espiándolos a todos. Al poco tiempo, Sakura se puso a hacer la maleta a Hinata, ya que ésta se había unido al club de investigación de haniwas y tenía una excursión. Curiosamente, el prota estaba en ese club, aunque no por su propia voluntad, ya que Hinata lo había inscrito sin su consentimiento. La que no estaba tan de acuerdo era la abuela, ya que era peligroso enviar a Hinata sola a la montaña. Sin embargo, Sakura quería que fuera, ya que era la primera vez que Hinata decidía algo por su propia iniciativa, así que pues quería apoyarla, y la abuela lo entendía a la perfección, así que aceptó con la condición de que Sakura esté a su lado el 100% del tiempo. Entonces, volviendo con Hinata, esta les mostraba a las chicas lo interesante que eran los haniwas, que por si no lo saben, son unas estatuas de madera en miniatura. Sin embargo, en medio de la exposición de haniwas apareció Kazuki, ya que esta chica también iba a ir a la excursión, y se alegró bastante al enterarse de que Ikou también lo iba a hacer. Debido a esto, Chitose también fue, ya saben, para vigilar, pero pues no era la única, ya que un montón de personas habían asistido con la esperanza de pasar un momento con Kazuki, pero pues al ver Ikou se enojaron mucho, ya que odiaban que este se quedara con toda la atención de la waifu. Para la mala suerte de estos sims, Kazuki se llevó a Ikou, por lo que todos se pusieron a perseguirlos, y sin darse cuenta pasaron una roca con un sello, la cual llamó mucha la atención de Hinata, casi como si fuera algo que no podía ignorar, pero pues Sakura la despertó y regresaron al recorrido de la excursión. Al poco rato comenzaron con las excavaciones, y Kazuki se encargó de hacer de eso algo pervertido para Ikou, por lo que los demás chicos se lo llevaron para que no se robe la atención de Kazuki. Estos, para asegurarse de tenerlo controlado, lo amarraron a un tótem durante el almuerzo. Sin embargo, eso solamente aumentaba las ganas de Kazuki por estar a solas con Ikou, aunque pues Chitose lo veía imposible, así que se fue a comer con Hinata y Sakura. Mientras conversaban, la waifu le preguntó a Hinata por qué le gustaba tanto los haniwas. La razón era porque en su infancia le llamaron la atención en la tele, pero le quedó grabado en el corazón gracias
hacia su hermana, ya que la llevó a un museo y ese momento fue bastante especial para ella. En eso se armó un gran revuelto, ya que Ikou y Kazuki habían desaparecido, así que Chitose se terminó uniendo a la búsqueda. Resulta que el prota necesitaba ir al baño, así que Kazuki lo liberó, pero luego de terminar, este se apachurró un huevo, por lo que quedó inmovilizado por un buen rato. La waifu, al ver que seguían solos, aprovechó para provocarlo, y por poquito y ahora sí que liberé a Ikou, pero antes de que Chitose pudiera intervenir, los compas lo hicieron primero, así que al final fueron ellos quienes arruinaron los planes de Kazuki. Obviamente, esa terminó ultra enojada, así que se fue lejos y descargó su frustración con un puñete a la montaña, pues esto causó un derrumbe que aplastó el sello que se encontraba aquí, por lo que Kazuki se hizo la ciega y se fue, ya que este ya no era su roche. El poder del espíritu que estaba sellado ahí era tan fuerte que la abuela lo sintió en el templo, así que les dijo a todas que necesitaba ir a ayudar a Hinata, y efectivamente era el caso, ya que este espíritu poseyó a todos los pajines para que atacaran a las mujeres, cosa que no era tan difícil de evitar si es que hubieran sido unos cuantos, pero al ser tantas personas inevitablemente empezaron a quitarles la ropa a las chicas. Debido a sus cuerpazos, el espíritu atrapó a Sakura y Chitose, por lo que Ikou era el único que podía defender a Hinata de los pajines. Sin embargo, eran demasiados para él, por lo que Hinata no vio otra solución más que liberar su poder. Sakura le pidió que no lo hiciera, pero Hinata no le hizo caso, así que su espíritu mascota se volvió un espíritu gigante y musculoso, el cual se devoró por completo al espíritu pervertido que estaba sellado, aunque con demasiada violencia lo hizo, y también con una imagen bastante inquietante de Hinata, ya que parecía estar poseída por la oscuridad. Resulta que desde niña Hinata tenía una oscuridad que la acechaba, aunque sorprendentemente Kouen les ordenó a sus lacayos no meterse con las chicas, ya que estas seguramente estaban vigiladas por unas guardianas que se encargaban de mantener los talentos que poseían los estados del poder, y pues no querían que los tuvieran en la mira, así que esta era la razón por la que nunca fueron tras Hinata o las demás. Sin embargo, era obvio que Hinata tenía sus propios problemas, así que el prota fue a hablar con Sakura sobre esto. Este tenía fe en que fuera solamente su liberación de poder, como lo que hacía Haruka, pero no era tan sencillo, ya que los estados de poder tenían niveles de dominio, y pues Hinata había logrado liberar su poder sin controlarlo, por lo que la oscuridad que utilizaba para atacar podía consumirla y llevársela. Esta vez fue una fortuna que no pasara nada. Sin embargo, Ikou pensaba que podían solucionarlo entre todos, cosa con la que Sakura no podía estar de acuerdo, ya que en temas espirituales tan importantes debes de ser capaz de valerte por ti mismo, y ese consejo también iba dirigido a Ikou. Ya saben, por el rebote pervertido que tenía después de utilizar su poder. Otra que era completamente consciente de esto era la abuela, así que le ordenó a Ikou y Hinata que fueran a entrenar a un templo en la playa. Las chicas se preocuparon al oír que Hinata estaría a solas con Ikou, sin embargo la única que estaba realmente preocupada era Chitose. Las demás confiaban en el espíritu mascota de Hinata para protegerla, además de la monja quien los iba a vigilar. Sin embargo, Chitose era la paranoica número 1, así que no confiaba en que Ikou no pudiera hacer algo pervertido. Justo por eso lo siguió el día de su partida y efectivamente pasó algo, ya que se tocaron las manos, pero la que comenzó todo fue Hinata, puesto que quería que se forzaran juntos. Chitose se indignó, pero no fue la única, ya que Yuko y Sakura también habían ido, aunque la más preocupada era sin duda Chitose, así que quedó expuesto su miedo a que Hinata y Ikou se volvieran muy cercanos, tanto que Chitose había abandonado sus tareas en el templo, lo cual enojó bastante a la abuela, pero lo tomó como un acto de una niña imprudente. Al llegar al templo conocieron a la monja Miyako, la cual apareció en bolas prácticamente. Así que desde el segundo cero puso duro a Ikou, y cuando fue a abrazarlos para recibirlos, este no pudo contenerse, pero la mascota le lanzó su aliento de fuego, así que el prota se le pasó la calentura por sentir algo más caliente aún. Debido a la personalidad de Miyako, las chicas se preocuparon, así que observaron muy de cerca. Sin embargo, el prota y Hinata solamente estaban haciendo tareas del templo comunes y corrientes, nada de entrenamiento especial, cosa que les pareció una pérdida de tiempo. Pero pues Miyako se pareció ante ellas y les dijo que no estaba bien espiar, por eso fueron a conversar en privado y Sakura les contó sus inseguridades, ya que tenía sus dudas de si Miyako podía defender a su hermana. Esta le dijo que la preocupación era razonable, ya que iba a ser un proceso peligroso, pero a fin de cuentas era Hinata misma la que tenía que encontrar la respuesta para dominar su poder, cosa que Sakura sabía a la perfección, así que Miyako le pidió que confiara en su hermana, ya que estaba segura de que era capaz de regresar a salvo. Oírle hablar de esta manera tan seria hizo que Sakura confiara en Miyako, así que regresó junto con las demás waifus, y sin ellas ahí presente, Miyako comenzó con el entrenamiento, el cual consistía en hacer despertar a Ikou, para luego pedirle a Hinata que lo controle, ya que con las características de su dominio de poder, debería de ser capaz de salvar a Ikou de su rebote erótico.
Lamentablemente, este se lanzó contra Hinata, por lo que la waifu casi libera su poder como de costumbre, pero pues Miyako le dijo que no lo hiciera, ya que tenía que hacerlo de forma controlada. Debido a esto, Hinata se puso a orar y efectivamente logró controlar a Ikou, por lo que el entrenamiento fue un completo éxito. La abuela se alegró al escucharlo, pero el siguiente paso era aún más peligroso, por lo que Miyako estaba dudosa si es que hacerlo o no. Sin embargo, la abuela le dijo que no le tuviera miedo al éxito, ya que tarde o temprano iban a tener que enfrentar algo parecido. Esta respuesta llamó la atención de Miyako, ya que parecía que la abuela los envió más por el beneficio de Ikou que por el de Hinata, pero las intenciones de esta era algo que a Miyako no le incumbía, así que solamente le dijeron que empiece el entrenamiento. Al otro día, Miyako explotó a Ikou peor de lo que la abuela lo hacía, ya que esta era mucho más estricta a pesar de su apariencia, aunque ya era hora de que tuvieran su prueba final, la cual era en entrar a una cueva y buscar la estatua de Buda que estaba al final, lo cual parecía bastante fácil a nuestro prota. Sin embargo, Hinata sentía que aquí dentro habían cosas horribles, así que Ikou tuvo que llevarla de la manito para que se atreviera si es que quería entrar. Tal y como pensaba, habían un montón de espíritus fuertes, ya que Miyako sabía que este lugar era un cementerio donde guardaron un montón de cuerpos que habían muerto por guerras y demás cosas. Así que la única manera de que Hinata salga con vida era si es que dominaba por completo su poder ahí dentro. Volviendo con la mini waifu, esta entró en shock y empezó a recordar su pasado, ya que por no controlar su poder había lastimado a personas que la molestaban, y esta fue la razón por la que decidieron enviarla a un templo. Sin embargo, Sakura no pensaba dejarla sola, así que le prometió que se iría con ella. La abuela sabía que Sakura tenía poderes, pero en su caso era mejor quedarse viviendo su vida normal. Sin embargo, Sakura se negó a dejar a Hinata sola en el templo. Ahora, hablando de esta última waifu, ella y las demás habían abandonado el templo para ir a ver cómo les iba a Ikou y Hinata, ya que estaban bastante preocupados, y pues razón tenían, ya que Hinata se había desmayado e Ikou con la justa se había podido defenderlos. Lamentablemente, Hinata había perdido la fe en que pudieran llegar al Buda sin su poder. Además, controlar su oscuridad significaba alejarse de los monstruos que vivían en su interior, y estos prácticamente eran su familia, así que se negaba a dejarlos ir. Ikou por su parte trató de perseguirla, pero Hinata estaba dispuesta a irse al cielo junto con sus monstruos, cosa que no le agradaba mucho que digamos a Buda, pero no podía hacer nada más que darle el consejo de que no lo haga. Sin embargo, el que sí estaba dispuesto a detenerla era Ikou, así que los espíritus de Hinata lo atacaron. Sin embargo, este le dijo que pensara en su verdadera familia, o sea, en Sakura, la cual se pondría muy triste si es que Hinata se iba al cielo. Así que Ikou le pidió que se quede con todo y su oscuridad, ya que él mismo se iba a encargar de cuidarlos a todos. Gracias a que recordó a Sakura, Hinata decidió dejar ir su oscuridad por su propia voluntad, y pues se quedó solo con una pequeña parte que era su mascotita, ya que no podía dejar atrás a su hermana. Una vez todo terminó, se dieron cuenta de que ya habían llegado a la estatua de Buda, o sea que habían completado la misión, y la cueva estaba completamente exorcizada, cosa que alegró mucho a Miyako y a las waifus, aunque no tanto a la abuela, ya que todos se habían ido sin su permiso. Por eso fue que las obligó a quedarse a trabajar en el templo de Miyako, y esto era castigo, ya que el uniforme del templo de Miyako para limpiar la playa era cuanto menos diminuto, cosa que era cine para los ojos de Ikou, así que la mascotita de Hinata se encargó de bajarle los humos antes de que esté cerca de liberar su poder. Mientras tanto, Haruka se encontraba mirando de lejitos, ya que no quería participar en las tareas de Miyako, y pues a esta no le sorprendía, ya que era su hermanita. Obviamente a Haruka no le caía bien Miyako por su personalidad, además de que puso en peligro a su amiga, pero pues Miyako confiaba en los estados de poder, así que creían que lo lograría. Luego de un día de arduo trabajo, Hinata tomó un baño en el que tuvo recuerdos de Vietnam de cuando era una niña, ya que esta había sido adoptada por la familia de Sakura, que era una familia lejana de la madre de Hinata, o sea que en realidad no era su hermana de sangre, pero pues Sakura igual la trató como si fueran hermanas de toda la vida, desde el momento en el que la conoció. Otro día, Ikou fue a ayudar a Yuko y a Sumi con las compras. Sin embargo, de la nada un montón de perros aparecieron buscando a Sumi, así que el prota y Yuko la defendieron como pudieron. Esto fue visto por los hechiceros malvados, así que se reunieron con Kazuki para ver qué estrategia podían hacer para liberar los poderes de Ikou. Mientras, los protas llegaron al templo y solamente con verlos tan sucios se dieron cuenta de que ya había comenzado esa época del año. Ikou no entendía a qué época del año se refería, así que le contaron sobre los poderes de Sumi, los cuales pertenecían al dominio animal, y justo por eso, unos días al año Sumi liberaba feromonas que ponían en celo a todos los perros y gatos que la rodeaban. Sin embargo, la abuela llegó para recordarles que solamente era un efecto de no controlar su estado de poder, ya que tal como le pasa a Ikou, el rebote de un poder tan grande es igual de fuerte.
o sea que Sumi tenía que entrenar para evitar que su poder llame a los animales sin su permiso. Y Kou, mejor que nadie, sabía que controlar un gran poder no era tan fácil, así que justo por esto iban a encerrar a Sumi para que se concentre en entrenar, y mientras tanto los demás se iban a encargar de vigilar la zona, ya que sí o sí iban a tener un montón de perros rondando el templo. A la hora de vigilar, Ikou se dio cuenta de que efectivamente Sumi era popular con los perros, pero esa bromita no le gustó a Chitose, ya que esta no lo hacía a propósito. Curiosamente, Ikou era quien mejor la comprendía, ya que él también era visto feo por sus poderes extraños, así que creía que era mejor tratarla con normalidad. Justo por eso es que se sentía tan cómodo en el templo con las chicas, ya que aquí lo trataron como un chico más y por eso quería devolverle el favor a Sumi. De esa manera pasaron varias noches sin muchos cambios, pero esta no se sentía feliz ya que no veía progreso en su control. Por eso sentía que solamente estaba causándole problemas a los demás. Para colmo, al salir de la ducha se encontró con Ikou, quien estaba un poco lastimado por las mordidas de los perros, pero aún así este solamente le decía cosas como que se esfuerce. Estas palabras eran las que más molestaban a Sumi, ya que él debía de saber lo difícil que era controlar sus poderes, así que esforzarse no era suficiente. Obviamente se pasó al decirle tantas cosas a Ikou, por lo tanto al otro día no pudo verlo a la cara, pero pues Sumi era el menor de los problemas del prota, ya que al llegar a la escuela Kazuke fue corriendo hacia él y le dijo que ya sabía sobre sus patrullas nocturnas, así que pensaba ir a ayudarlo. Tal y como dijo, esta noche se presentó, así que no tuvieron de otra más que dejarla ahí con el prota en las patrullas, y pues para la sorpresa de nadie, estuvo pegada como chicle a Ikou. Chitose se enojó con esto ya que era un trabajo importante, y justo aparecieron perros que necesitaban detener, así que Chitose le quitó el ojo a Ikou por un segundo, cosa que Kazuki no desaprovechó para escaparse con él. Como de costumbre, esta fue con todo ya que era experta en extasiar al prota, pero este recordó la conversación con Sumi en la que le sacaron en cara que no podía controlarse, así que aguantó como un campeón hasta que Chitose llegó con los perros. Por desgracia, en el templo también había muchos perros que habían burlado las vigilancias, así que Sakura le lanzó el protector de mordeduras a Yuko para que ésta sirva de carnada, puesto que era la que más corre, entonces podía distraerlo sin ser dañada. Mientras ella hacía su chamba, las demás se encargaban de los perros que no se dejaron distraer, aunque Chitose y Hinata fueron enviadas adentro para proteger a Sumi directamente. Sin embargo, al ver las manos de Chitose, la waifu no quiso que sus amigas sigan sufriendo por su culpa, así que salió para entregarse a los perros, aunque no llegó antes de que los perros pudieran mordisquear la ropa de Haruka y Sakura, lo cual era suficiente para liberar la perversión de Ikou. Por suerte, dependiendo de cómo lo veas, Yuko pasó por encima de Ikou junto con toda la manada de perros, así que la estampida le quitó la calentura, pero pues luego llegó Kazuki en bolainas para terminar el trabajo, cosa que en cualquier otro momento lo hubiera despertado. Sin embargo, esta vez era diferente, ya que el prota se había golpeado solito la cabeza contra el piso para demostrarle a Sumi que sí que era posible aguantar. Siguiendo con su ejemplo, la waifu hizo sus oraciones con mucha más fe y logró dominar su poder, por lo que Kazuki volvió a fallar en sus intentos de seducción, aunque obviamente no se iba a rendir, así que regresó a planear su siguiente estrategia con los hechiceros malvados. Al otro día, Ikou fue atrapado por los pandilleros que buscaban a Yuko, así que este tuvo que ir a rescatarlo para pelear con los malvivientes. Ya saben, el pan de cada día para ella. Por desgracia, Ikou no salió intacto, así que tuvieron que llevarlo al hospital, y pues Yuko sí que se sintió mal por involucrarlo en sus problemas, así que le llevó algo de comer. El prota sabía que ella no cocinaba nada bien, así que sintió el verdadero terror. Sin embargo, Yuko le dijo que tuviera fe, ya que esta vez le puso bastante empeño, aunque para sorpresa de nadie, este bocado fue lo que dejó más cerca del cielo a nuestro pobre prota. Al otro lado de la habitación, un niñito no quería operarse porque su mamá no estaba ahí para él, lo cual llamó la atención de Yuko, pero pues Ikou le dijo que era porque su mamá era luchona, o sea, mamá soltera. Debido a eso, Yuko fue a hablar con el niñito para decirle que su madre tenía que trabajar y que por eso no venía a verlo. Sin embargo, esto no le interesaba al niñito, puesto que tal como con esa comida, no interesaba qué tanto esfuerzo pongas, si es que al final sabía horrible. Esto enojó mucho a Yuko, ya que ella era fiel creyente de que el esfuerzo conseguía cualquier cosa, así que le propuso que si lograba preparar algo que le pareciera rico, él iba a operarse sin quejas. El niñito aceptó de una, ya que no creía que Yuko pudiera hacer algo rico tan rápido. Y la verdad que ni las chicas creían que lo logre, ya que cuando preguntaron la fecha límite, solamente tenía 2 días. La que sí confiaba un poquito era la abuela, ya que esta conocía el plato llamado Choujin,
el cual dependía de cuántos sentimientos pongas en él, aunque luego de mostrarle ese secretito, también le dio un par de tips culinarios, ya que si lo hacía como sea, siempre iba a saber feo. Por eso fue que Yuko se puso a ver sobre dicho plato, aunque a los gritos como siempre, y pues la abuela sabía la razón, ya que el poder de Yuko creaba conflictos con todos los que la rodeaban si es que no controlaba su estado de poder, así que tenía que superarse para dejar de pelear con todo el mundo. Es así como al día siguiente, se reunieron después de clases para cocinar en la sala de economía doméstica, pero tuvieron una visitante inesperada, la cual era Kazuki, ya que esta tenía planeado enamorar a Iko con sus platillos. Mientras tanto, Yuko seguía las órdenes de Sumi para cocinar un choujin, y pues las demás también hacían sus propias porciones, pero pues al final la que parecía sacada del inframundo era la de Yuko, ya que hizo todo con los pies. De todas formas, esta decía que sabía bien, ya que en su cabeza lo había hecho tal y como Sumi le dijo, pero pues cuando probó su menjunje se dio cuenta de que este era impresentable. Mientras tanto, el prota probó el platillo de Chitose y luego el de Kazuki, por lo que esta última creyó que ella había ganado, ya que había estado entrenando su Chujin durante días para enamorar a Iko por el estómago. Lamentablemente, el platillo que sorprendió a Sumi y a los demás no fue el suyo, sino el de la mascota de Hinata, ya que este era el real chefcito. Por ende, pasaron las horas y Sakura junto a Haruka llegaron para ver cómo les iba, y pues no habían avanzado prácticamente nada, ya que solamente se habían dedicado a comer todo lo que la mascota había preparado. En ese punto, ya era prácticamente imposible que Yuko prepare algo delicioso, así que le recomendaron entregarle la comida de Sumi. Sin embargo, Yuko se negó y se fue corriendo, mientras que decía que tenía que entregar algo preparado 100% por ella. Obviamente, era consciente que era casi imposible, así que se fue a la azotea para pensar, y Chitose fue a conversar de chill. Por eso empezaron a hablar sobre sus infancias, y pues la de Yuko fue buena a pesar de no tener padres, ya que su madre siempre le dejaba un huevo preparado. A simple vista parecía algo simple, pero era un huevo tan hermoso que hasta parecía más rico. Por ende, se le ocurrió la maravillosa idea de preparar un huevo. Algo simple, sencillo y para toda la familia, ¿verdad? Pues aún así le costó una vida, ya que todos sus huevos salían feos, rotos o peor. Por suerte Iko estaba ahí para comerse los fracasos y Sumi no iba a dejar que se rinda. Entonces lo motivó como el mejor coach del mundo para que siguiera preparando huevos hasta hacer uno perfecto. Al rato, Iko llegó a su límite, así que se fue a vomitar, pero pues Kazuki lo vio, por lo que no desaprovechó la oportunidad para tratar de despertarlo mientras que las demás estaban ocupadas. Lamentablemente, el prota estaba en su límite por los huevos, así que tenerla encima solamente hizo que tuviera más ganas de vomitar, y por eso fue que terminó escapando. Ahora, volviendo con Yuko, esta también llegó a su límite, pero en el último huevo que podía preparar, le salió realmente bien, redondito y bonito. Curiosamente, fue justo a tiempo, así que corrieron a mostrárselo al niñito, el cual confirmó que efectivamente sí que estaba rico. Así que pues este chibolo al final terminó aceptando su operación. Por otro lado, las chicas se alegraron por Yuko, ya que entendió el secreto de cocinar rico al fin. Chitose se preguntó a qué se referían, y era súper simple. Solamente tenían que pensar en para quién cocinabas, si no era por las huevas. Aunque curiosamente también funcionaba así en el templo, ya que si es que no pensabas en quién estabas salvando, tus oraciones no llegaban. Yuko ya había entendido esto, por lo tanto ahora sí que seguía peleada, pero solamente era por diversión y no porque su poder creara conflictos sin su consentimiento. Otro día, el prota estaba sufriendo porque le tocaba hacer las tareas del templo con Haruka, pero pues esta seguía ZZ. Para colmo, de un momento a otro, escucharon un bebé abandonado llorando en la puerta. Mientras tanto, la abuela había ido a ver a Miyako, ya que sabemos que es su hermana, y justo por eso estaba triste de oír que Haruka no quería verla. Entonces, volviendo con nuestro prota, estos no sabían qué hacer con el niño, así que Haruka les recomendó llamar a la policía, pero como que esa idea no les gustaba mucho, ya que querían aprovechar que la abuela no estaba para cuidarlo por un tiempo y esperar así a que su madre regrese. Haruka los dejó hacer lo que se les cante, así que se fue y dejó a las waifus sufriendo con los llantos del bebé. Desesperadamente trataron de entretener al bebé con muecas, juguetes y mascotas, pero pues nada funcionaba. En eso llegó el prota con un montón de cosas que compraron para el bebé. Sin embargo, dependiendo su edad, variaba mucho lo que necesitaba, y ellas no sabían eso, por lo que Sakura se puso a leer una guía de bebés. Gracias a esto, se dio cuenta de que lo que le faltaba era un cambio de pañal, aunque también para eso habían opciones, o sea, hombre o mujer. Por lo tanto, no tuvieron de otra más que averiguarlo. Luego de verlo, confirmaron que era un hombrecito, ya que tenía pipí. Pero pues ahora que estaba limpio, nuestras waifus por fin tuvieron un descansito.
así que se fueron a comer. De repente vemos que se pusieron a conversar sobre los hijos, ya que Sakura lo veía como una maldición, pero pues además soñaban con tener uno y vivir tranquilamente, por más que aún no estaban considerando ninguna responsabilidad. Yuko le recordó que el nene tenía que estudiar desde temprano, sin embargo Chitose creía que solamente con estar a su lado era suficiente, aunque pues todo era una simple fantasía a fin de cuentas, así que podía soñar con que era tan fácil. De un momento a otro, Kazuki se apareció en el templo, ya que había estado observando, y creyó que era un buen momento para seducir al prota, aunque para no levantar sospechas, se hizo la tonta y lloró al escuchar que dejaron un niño en la entrada. Sakura por su lado fue a dejar los platos, y se topó con Haruka, quien veía feliz a Sakura a pesar de que rajaba de los bebés. Sin embargo, esta en realidad lo que quería era evitarlos, ya que nunca sabía lo que pensaban, y por eso no le gustaba nadita. Sakura le respondió que a veces era igual con ella, así que como que no era un gran argumento. Al rato vemos que el niño volvió a llorar, así que Kazuki se puso manos a la obra, ya que a qué hombre no le gusta que una mujer se lleve bien con los niños. Lamentablemente para ella, sus muecas falsas no sirvieron de nada, ya que el niño lloraba y lloraba. Entonces Haruka llegó y lo calmó con un simple abrazo. De una vieron la única diferencia, que era el tamaño de los pechos, así que Kazuki trató de tener su revancha, pero pues el bebé volvió a llorar apenas se puso en sus brazos. Por ende, fue doblemente humillante para Kazuki perder contra Haruka, ya que el bebé solamente estaba tranquilo entre pechos gigantes. Por otro lado, Miyako le decía a la abuela que la crianza de Haruka fue difícil, ya que fue demasiado estricta por su poder. Sin embargo, con el tiempo se fue relajando en el templo. Obviamente, no porque su hermana no esté ahí, sino por el efecto rebote de sus habilidades, lo que llevaba a pensar a Miyako que quizás se había equivocado en su crianza. Para la noche, la madre del niño aún no regresaba, así que solamente lo cambiaron y lo alistaron para dormir, cosa que Haruka vio con nostalgia, ya que al igual que las waifus cuidaban al niño, su hermana tuvo que hacerlo con ella, pero sola y por mucho más tiempo. Ya de regreso con Kazuki, esta trató de hacerse una maestra en el arte de ser madre, pero pues rápidamente se cansó, ya que era más fácil seducir a Ikou por la fuerza. Así que fue con él, le puso un chupón y trató de consentirlo. Sin embargo, los llantos del bebé le arruinaron los planes, ya que el prota se fue corriendo para ver qué pasaba. Sakura lo vio como llanto nocturno, así que Haruka trató de solucionarlo, pero pues ni ella con su gran despecho pudieron calmar esta vez al niño, así que volvieron a intentar todo lo que habían hecho en la mañana, y para sorpresa de nadie, nuevamente volvieron a fallar, ya que el bebé al final lloró hasta el día siguiente. Esto hizo que Haruka recuerde algo que le gustaba mucho cuando era pequeña, o sea, el contacto piel con piel. Así que agarró el bebé y lo pegó contra su pechonalidad, pero sin ropa, cosa que sorpresivamente funcionó. Al ver esto, el prota casi que libera su poder. Sin embargo, Hinata y sus mascotas estaban atentas, así que el cuidado del bebé a partir de ese momento fue mucho más sencillo. Y por eso llegó la abuela antes de que se dieran cuenta. Por suerte, también llegó la madre del bebé, la cual era una pechugona igualita a Haruka, lo que explicaba perfectamente por qué el bebé tenía esas preferencias. Esta les dio las gracias por cuidarlo mientras que no estaba, y así fue demostrando lo fuerte que era el amor de una madre, sobre todo para Haruka, ya que en su caso su madre fue su hermana, y por eso estaba muy agradecida con ella. Días después, Kazuki despertó con todas las ganas de enamorar a Ikou, ya saben, el pan de cada día. Sin embargo, este logró desarrollar un cierto sentido contra la waifu, ya que sentía cada que venía a toquetearlo, así que esta vez pudo esquivarla sin problemas, y cuando sopló el viento, el prota volteó de inmediato, aunque para su mala suerte, detrás tuyo estaba Chitose, así que terminó recibiendo castigo de parte de esta última. Otra quien también estaba molesta fue Kazuki, aunque solamente porque no le prestaban atención, así que se reunió con los hechiceros malignos para una lluvia de ideas, ya que todo lo que había hecho hasta ahora había fracasado humillantemente. A uno de ellos no le parecía raro, ya que eran ideas malísimas, pero pues Kazuki no estaba para malas vibras, así que lo mandó a volar y escuchó al otro, el cual sí que tenía una gran idea, por ende la pusieron en marcha. Esta idea era crear un maid café e invitar a Ikou, pero pues casi que no funciona, ya que este no estaba interesado, cosa que a los hechiceros malvados les valía 3 chorizos. Y por eso pues lo llevaron casi que a la fuerza. Cuando Ikou vio a Kazuki en traje de maid, se arrepintió de haberse hecho de rogar, ya que el atuendo y el vocabulario lo tenían como loco. Pero pues justo cuando Kazuki estaba a punto de campeonar con Ikou, la policía llegó para inspeccionar este negocio que había sido abierto sin ningún permiso. Rápidamente Kazuki desapareció junto con los hechiceros. Entonces al final el que pagó los platos rotos fue Ikou, pero pues la waifu aún no se había rendido. Por eso apenas el prota fue liberado, se tiró en el camino para que este la encuentre, ya que ahora tenía la maravillosa idea de fingir amnesia. Esto funcionó bastante bien, ya que Ikou se preocupó por ella. Por lo tanto, Kazuki le dijo que era su hermano y que recordaba que ambos se amaban, así que se lanzó para darle un beso, pero Chitose los encontró de casualidad y le dio un pepazo a Ikou por hacer cochinadas. Este trató de explicarle lo que había pasado, sin embargo la explicación parecía falsísima,
así que intuyó que Kazuki estaba mintiendo y por eso se hicieron los que tenían mucho trabajo y se fueron. Este fracaso hizo que Kazuki se diera cuenta de que iba a ser imposible si no distraía primero a Chitose, así que pensó en formas de hacerlo junto con los hechiceros. Esta vez fue el otro el que le dio una buena idea, ya que por más que no se veía capaz de seducir a Chitose, tal y como Kazuki quería, este pensó que habían mejores formas de alejarla. La forma era darle premios constantemente para llevarla de un lugar a otro y hacer que pierda el tiempo, por lo menos hasta que se les acabó las ideas y terminaron encerrándola. Por desgracia, las demás chicas lograron ver a los hechiceros mientras que recompensaban a la waifu, así que todas vieron cómo tenían encerrada a su amiga. Mientras tanto, Ikou estaba en medio de un exorcismo a un hotel abandonado, ya que según Kazuki, este hotel tenía un fantasma lujurioso, el cual poseyó entre comillas a Kazuki para cumplir su mayor deseo, o sea, hacer el delicioso. Para la mala suerte de esta última, sí que había un fantasma en el lugar, la cual fue puesta ahí por uno de los secuaces para hacerlo más convincente. Pero al final, esta se terminó enojando de ver cómo Ikou recibía coqueteos de Kazuki. Así que pues empezó a atacarlos. En eso llegaron las demás chicas, las cuales creían que liberar a Ikou no era tan mala idea con tal de derrotar a la fantasmina. Sin embargo, Kazuki trató de adelantarse para ser ella quien lo despierte, pero para su mala suerte, Chitose no pensaba dejar que Ikou viera un par de pechos, así que se interpuso y liberó a Ikou con sus lolas. Esto enojó mucho a Kazuki, ya que si es que no fuera por Chitose, ella habría liberado a Ikou. Entonces la citó para conversar sobre él. Por si no quedó claro, esa waifu estaba loca por el prota, así que encaró a Chitose para preguntar por qué se interponía en su camino, y si es que en realidad amaba al prota, ya que ella lo hacía con todo su corazón, y por eso pensaba entregarse a la lujuria con tal de estar junto a este, cosa que Chitose no haría ni obligada. Por otro lado, un barco llegó con un montón de espíritus malignos, entonces nuestras waifus fueron a enfrentarlos. En un inicio lograron superar a los espíritus gracias a que habían liberado sus poderes, pero igual eran demasiados enemigos, así que trataron de pedirle ayuda a Ikou. Lamentablemente, este se encontraba amordazado por la abuela, ya que las notas de este eran pésimas, y pues la abuela no se andaba con tonterías. Debido a esto, los espíritus se acercaron a las chicas, por ende las empezaron a manosear a estas por todos lados, y para colmo apareció Kazuki, cosa que incitó a Ikou, y gracias a las imágenes de la chica siendo manoseada, terminó despertando al titán, aunque con mucho más poder, ya que había mucho más enemigos. Esto era un fracaso para Kazuki, pero este fantasma ya no le servía para nada, así que lo botó y esperó pacientemente a que las chicas se encarguen de Ikou, ya que este había liberado demasiada energía, y ahora las chicas tenían que contenerlo con todas sus fuerzas, lo cual debería de ser imposible por el nivel que manejaban. Tal y como pensaban, Ikou se desmayó apenas llegó a casa, lo cual incomodó a Chitose, ya que las palabras de que Ikou no iba a dominar sus poderes pasaban y pasaban por su cabeza. Cuando en eso, la abuela la vio así de preocupada y pues le preguntó qué había pasado. Y al escuchar sus lamentos, esta le dijo que no tenía por qué estar triste ella, ya que a fin de cuentas era la culpa de Ikou por no poder dominar su poder. Además, tenían que mantenerse firmes para ser de ayuda, así que la mandó a dormir, ya que también tenía que trabajar al día siguiente. Mientras, vemos que el prota tenía un montón de pesadillas, las cuales la abuela trataba de calmar, y al final lo logró con bastante esfuerzo, ya que al otro día, Ikou pudo levantarse como si nada hubiera pasado. Obviamente, quien sí que estaba hecha poronga era la abuela, pero pues esta se fue a descansar e Ikou pudo salir a hacer sus tareas con normalidad, cosa que sorprendió a Kazuki, ya que estaba segura de que la liberación de poder era demasiado grande como para que unas monjitas pudieran controlarlo. Por eso fue que Kazuki no tuvo de otra más que observar desde las sombras y ver cómo Chitose y Ikou hacían sus misiones y tareas, lo cual terminó frustrándola hasta el punto en el que se presentó ante las waifus e Ikou para decirle lo molesta que estaba de que no comprenda sus sentimientos. La única que entendió la referencia fue Chitose, ya que escuchó la confesión de Kazuki. Sin embargo, esta se fue corriendo de la vergüenza, así que Chitose envió a Ikou por Kazuki, ya que no podía dejar sola a una mujer con un mal de amores. Con lo que no contaba Chitose era que Kazuki no se iba a andar con juegos, y por eso le dijo a Ikou que ella quería escaparse con él. El lugar al que terminaron escapándose fue una casa que solamente Kazuki conocía, por lo que continuó con la conversación que estaban teniendo en el parque, o sea, la de dejar de jugar y escapar juntos. Mientras tanto, las chicas estaban preocupadas por él y lo que debía de estar haciendo con Kazuki, cosa que era una preocupación bastante razonable, ya que esta no se andaba con juegos. Sin embargo, el prota aún no estaba seguro de si quería hacer cochinadas con ella, por eso Kazuki sacó su carta trampa, la de Naruto, la cual era decirle yo antes era como tú. Resulta que en el pasado Kazuki también aterrorizó a sus padres por sus poderes, entonces le enviaron al templo, donde trataron de enseñarle a utilizar su fuerza, pero como esta fuerza
venía de la lujuria, no tuvieron mejor idea que controlarla con sellos y mucho dolor. Justo por eso le llamó la atención un joven con su mismo problema, pero que vivía de lo más chill rodeado de mujeres, y al ver que sí era como ella, se alegró bastante, ya que existía una persona que sí que podía entenderla. Ahora que lo había encontrado, no quería separarse de él, así que le pidió que despertaran juntos, y efectivamente terminó pasando. Pero no fue un despertar de purificación como los otros, sino el Arayachiki, que era su faceta que traía destrucción y desgracia. O sea, que poseía a las personas para que se vuelvan agresivas. Naturalmente, las monjas no podían quedarse de brazos cruzados, así que la abuela sacó su nave y fue directo a la luz. Sin embargo, la policía había cerrado el pase por todo el caos de la ciudad, así que tuvieron que tomar un atajo, el cual puso a prueba las habilidades de la abuela para conducir. Pero menos mal que lo pasó tranquilaza, ya que parecía la Santa María Toretto, saltando un acantilado con más fe que física de su lado. Al llegar, las chicas estaban enojadas con el prota por seguir causando problemas. Sin embargo, era familia, así que tenían que rescatarlo igualmente. Como era de esperarse, fácil no iba a ser, ya que Kazuki estaba atenta a las chicas y por eso envió los espíritus que Kou atrajo para atacarlas. Sin embargo, ellas eran monjas, así que exorcizar espíritus era su pan de cada día. Por eso se defendieron hasta que Kou despertó, aunque no se trataba de él, y por eso le cumplió el deseo de volverse uno con Kazuki. Resulta que un Arayachiki tenía el control del cuerpo de Kou, así que salió y mandó a volar a todas las chicas para dirigirse a lo que más cariño le tenía, o sea, a Chitose, aunque sin tan buenas intenciones, ya que pensaba absorberla igual que como hizo con Kazuki. Con lo que no contaba era que esta lo iba a tratar como a Ikou, por lo tanto empezó a cachetearlo y regañarlo por ser un irresponsable, cosa que dejó tonto al Arayachiki, aunque al mismo tiempo sirvió para que el verdadero Ikou luchara por su cuerpo. Y apenas Chitose vio la oportunidad, le dio el empujón que necesitaba mostrándole los pechos, ya que quería traer de vuelta el Ikou pervertido que conocía. Tal y como planeó, logró despertar su lujuria, así que purificó a todas las almas y alcanzó a Kazuki en los confines del universo, por lo que literalmente la revivió. Esto había sido posible gracias a que Chitose liberó sus poderes junto con los de Ikou. Pero pues más allá de las explicaciones, a las chicas solamente les interesaba que Ikou era un idiota problemático. Así que entre todas le dieron la paliza de su vida por asustarlas así. Días después, vemos que Kazuki regresó a su entrenamiento, ya que entendió que dejarse llevar por los deseos no traía nada bueno, así que decidió cambiar su forma de pensar, y con eso pues ya era prácticamente buena persona. Aunque nada cambiaba el hecho de que quería a Ikou, así que le dio un besito y prometió regresar para tratar de despertarlo nuevamente. Luego de eso las cosas volvieron a la normalidad, o sea, Kougen tratando de apoderarse del prota, la abuela defendiéndolo, las waifus y él viviendo juntos, y nuestro prota entrenando mientras que trataba de evitar trabajar duro como de costumbre. Básicamente, una vida chill junto a sus waifus monjas del templo de Buda. Y listo, esto fue todo del anime de Amanai de Dayo. Como siempre intentaré dejarle 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!